¿Te has preguntado alguna vez si nacemos siendo una hoja en blanco o si la sociedad dibuja en nosotros cada línea de lo que somos? ¿Es el género simplemente una construcción social o existen diferencias innatas que nos definen desde el nacimiento? ¿Y si te dijera que el concepto del patriarcado como origen de todos los males podría estar basado en una comprensión incompleta de nuestra naturaleza humana? ¿Cuántas preguntas incómodas, verdad? Si te apetece escuchar respuestas aún más incómodas, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy te traigo una entrevista que no solo va a desafiar tus creencias, sino que promete ser una de las más reveladoras hasta la fecha. Tengo el privilegio de contar con Val Muñoz de Bustillo, fundador de Polímata, un proyecto que despliega la sabiduría a través de la lectura crítica de los libros más influyentes de la historia. Descubrí a Val fruto de darme cuenta de un sesgo cognitivo muy fuerte que yo tenía. Y es que durante mucho tiempo mi tendencia era solo consumir contenido americano, y esto me llevó a pensar que solo había gente interesante en Estados Unidos. Por suerte empecé el podcast y esto me obligó a indagar quiénes eran las personas que valía la pena seguir en España, y Val es claramente una de ellas. Val no es solo un divulgador apasionado, es alguien cuya trayectoria y pensamiento crítico destacan en el panorama español. Desde un programador brillante a un emprendedor de éxito de proyectos que han marcado un antes y un después en el marketing digital y la educación, Val representa la intersección perfecta entre conocimiento práctico y reflexión profunda. Pero lo que me trajo a Val a mi radar es su proyecto actual, la Biblioteca Polímata. Y tengo que confesar que es un proyecto que me da una envidia terrible, ya que la búsqueda del conocimiento es para mí el mayor de los placeres. Pero esto también me causó un grave problema cuando le pedí entrevistarlo. Quería hablar con él de tantas cosas. Finalmente me decidí en centrarme en lo que es su actividad actual y me apunté a su biblioteca y revisé los libros que recomienda. Y encontré una joya. Hoy nos adentraremos en Tabula Rasa de Steven Pinker, un libro que cuando yo lo leí en 2009 me transformó personalmente, llevándome a replantear la estructura de mis creencias y perjuicios. Fijaros que después de leerlo tuve que abandonar mi ideología anticapitalista radical. La vigencia de esta obra es aún candente, ya que nos hace replantear muchos de los debates actuales sobre la naturaleza, la cultura y cómo éstas definen la creencia de lo humano. Prepárate para una conversación que no solo explorará el impacto de la genética y el ambiente en nuestra personalidad. Con Val discutiremos cómo las ideas de Pinker nos obligan a reconsiderar lo que creemos posible en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Así que sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en este viaje intelectual con Val Muñoz de Bustillo, donde la pregunta inicial que te planteo es: ¿podemos superar nuestras limitaciones biológicas o es hora de aceptar que la naturaleza humana tiene confines que no podemos ignorar? Atención, amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código OriolRoda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas. Muy buenos días, Val. ¿Qué te parece esta introducción? ¿Qué tal, Oriol? Me parece estupenda. Demasiado para mí, pero bueno, te lo agradezco muchísimo, la verdad. Bueno, yo la verdad es que ya te lo he comentado justo antes de empezar a grabar, que tenía mucha ilusión de hablar contigo. Creo que es de esas personas que no solo, que vale la pena hablar contigo por dos cosas. Una, creo que eres inteligente y que tienes mucho conocimiento, pero es que además me da la sensación que eres una persona que eres muy conversador, que tienes la capacidad de conversar de forma saludable, sin entrar en debates tóxicos, y esto es una rareza hoy en día. Sí, bueno, es lo que intento. Y de hecho, en mi proyecto, en la Biblioteca Polímata, una de las cosas que siempre saco pecho es que nos hemos juntado un grupo de gente que puede tener conversaciones sobre cualquier tema
Independientemente de lo que pienses, que la Tierra es plana, que hombres y mujeres son iguales, lo que tú quieras, puedes opinar y puedes tener una conversación, pues eso, dialogante, dando puntos de vista, argumentos y sin entrar en descalificaciones, ni en gritar más que el otro, ni en acaparar la conversación, ¿no? Es lo que intento. Es verdad que lo consigo más dentro de la biblioteca que fuera, ¿no? Porque cuando las personas con las que estás conversando no ponen de su parte, te lo ponen mucho más difícil. Y porque hay un proceso de autoselección también en los que están dentro de la biblioteca. Totalmente, sí, sí. Alguna vez se me ha colado alguien que no tenía esa actitud y rápidamente se ha dado cuenta de que no era su lugar. Ujú. Y escucha, ¿tú has tenido o tienes en la biblioteca gente como, por ejemplo, un tierraplanista? No. Hasta donde yo sé, no, pero por ejemplo, sí que hay gente muy religiosa, con creencias religiosas, hay gente muy conservadora, hay gente muy, muy progresista, hay bastante gente con ideología más liberal, es decir, sí que hay cierto sesgo de gente liberal que igual no te lo encuentras tanto fuera, ¿no? de este ámbito. Pero sí, estoy contento de que hay bastante diversidad. Es verdad que hay bastantes más hombres que mujeres, aproximadamente igual un 80% de hombres y 20 de mujeres, pero por lo demás yo observo bastante diversidad. ¿Y por qué crees que hay esta diferencia de número de personas, de hombres y mujeres? ¿Dónde crees que sale este sesgo? Es un tema de interés, o sea, es un tema de interés. Yo creo que en promedio los hombres tenemos ciertos intereses y las mujeres tienen otros intereses. Luego solapamos en muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre se dice que los hombres, desde que somos niños, tenemos más interés en las cosas, ¿no? Y en desentrañar cómo funcionan las cosas. Somos más analíticos, somos más ingenieriles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos encantan los mecanos, los coches. Y las niñas desde pequeñas tienden más a las relaciones, a centrarse más en jugar a roles, en médicos, cuidadoras, madres, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que ahora es bastante tabú decirlas, pero bueno, que está bastante estudiado y no es algo que me esté inventando yo. Entonces, bueno, eso obviamente se realimenta con la edad y en muchos casos las mujeres tienden, yo creo, a escuchar quizá podcasts más relacionados con pues, conversaciones, ¿no? Conversaciones, emociones, eh, también cuestiones prácticas. Y los hombres somos más de filosofar, más de, sí, temas más abstractos, hay más interés. Sí que me he fijado que las mujeres a partir quizá de los 40 o así, esto ya es una opinión, ¿eh? No tengo estudios ni nada al respecto, pero sí que me da la sensación de que empiezan a tener más interés por temas más típicamente de hombres. Y sí que tengo bastantes mujeres, por ejemplo, a partir de los 40, que súper interesadas y que les apasiona la biblioteca. También tengo algunas chicas de veintitantos años, ¿eh? Pero que no es lo habitual. Y bueno, y como siempre, todas estas, cuando hacemos estas generalizaciones, nos olvidamos que estos son distribuciones, ¿no? Que la distribución, la media, no está, los dos no están en el mismo sitio, pero hay un solapamiento. O sea, hay muchas mujeres muy abstractas y hay hombres que son muy centrados en las relaciones también, pero no son la mayoría, ¿no? Y aquí es Totalmente. donde la gente se pierde, que cuando hablamos de esto no estamos hablando de que todos estén en un grupo o en otro, sino son De distribuciones. hecho, lo normal es que todo hombre tiene ciertos rasgos en los que es bastante femenino. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado hablar de temas emocionales y muchas veces me ha costado encontrar amigos hombres con los que hablar de esos temas. Y he hablado y he tenido muchas amigas. Y en otras cosas soy muy masculino, es decir, me gustan mucho las artes marciales, eh, sin embargo, rechazo la violencia. Es decir, al final somos seres complejos, ¿no? Y todo lo que sea, los hombres son así, las mujeres son así, pues va a ser un punto de partida. Que esto es importante que lo digamos para que luego la gente no saque conclusiones erróneas de lo que vayamos contando aquí. Sí, vale, fantástico. Antes de empezar en el libro propiamente dicho, sí que yo tengo una curiosidad en conocer un poco tu historia personal, ¿eh? Porque yo cuando llegué a ti, que te empecé a ver por Twitter hablando de temas que son controvertidos, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿quién es ese para hablar de estos temas, ¿no? Porque es una pregunta que siempre me hago es, ¿por qué tendría que hacerte caso? Y me fui, miré un poco tu historial y me quedé bastante alucinado de tu trayectoria. Y la pregunta que tendría es, cuéntanos un poco tu trayectoria por encima, pero sobre todo, ¿en qué momento decidiste que no querías continuar siendo un CEO emprendedor de tecnología y ser un divulgador? ¿Cómo te has transformado? Bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado mucho cambiar. He sido un niño muy inquieto, muy curioso. Eso en ciertos momentos me pasaba factura, ¿no? Por ejemplo, en la escuela pues fácilmente me aburría o no me interesaban los temas que me estaban contando y tenía otras inquietudes.
Y luego con los trabajos me ha pasado igual. Yo empecé siendo programador, como has comentado en la introducción, trabajé en consultoría, luego llevé equipos y en un momento dado pues me crucé con un emprendedor y me pareció maravilloso eso de poder montar tu propia empresa, ¿no? Cuando era algo que nunca me había planteado antes. Y nada, pues tuve varios proyectos de emprendimiento, en concreto pues 3 o 4, unos con más éxito, otros con muy poco éxito. Y hace unos 3 años, pues ya estaba, bueno, se me juntaron una serie de cosas en la última empresa en la que estaba como socio. Bueno, un problema de salud, bueno, todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, y muchos años emprendiendo que son bastante duros, ¿no? El emprendimiento es un trabajo a tiempo completo, no descansas psicológicamente, a no ser que tengas una capacidad de disociar mucho, que no era mi caso. Y yo notaba que tenía que hacer otra cosa y llevaba muchísimo tiempo leyendo, porque a mí siempre me ha gustado mucho aprender. Y mi forma de aprender principal era siempre leyendo a otros autores, era como tener conversaciones, ¿no?, con ellos. Y siempre sentía esa necesidad de hablar de esos temas, pero no encontraba el foro donde hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar que me voy a tomar un descanso para empezar a escribir y a hablar de estos temas que tanto me apasionan. Y ahí es cuando empecé Polímatas. Primero fue Polímatas, luego ya vino la biblioteca Polímata, que es la parte privada, y fue como un desahogo para mí, ¿no? Escribir, hablar, y poco a poco pues se fue juntando gente pues como tú, ¿no? Que tiene inquietudes parecidas. Y estas cosas de los podcasts y los blogs que tienen tan interesantes, que es que generan una especie de imán y atraen a gente como tú, y de repente empezaba a poder hablar y a compartir con gente parecida a mí, que tenía esas inquietudes y que yo en el día a día no encontraba esa gente. Así que a partir de ahí también creé la Biblioteca Polímata y ya, bueno, pues obviamente es un grupo más reducido, mucho más implicado, y ahí puedo tener conversaciones con personas que tienen esas mismas inquietudes y que no me ponen caras raras cuando me pongo a filosofar. Va, te puedo entender tanto porque es que a mí me pasa lo mismo. O sea, yo disfruto aprendiendo, pero en la mayoría de círculos de amigos que tengo esto no es lo normal y soy el bicho raro. Bueno, al final soy el empollón, ¿no? Siempre me habían dicho el empollón de pequeño. Luego aprendí a socializarme más y a hablar de otros temas, pero siempre me sentía un poco raro, ¿no? Entonces encontrar esa gente, que para mí al final son unos pocos amigos donde puedo tener estas conversaciones de idas de la bola, pero que muchas veces se quedan allí, al cabo de unos cuantos días dices, ¡ostras! Y te sale un momento de iluminación, pues es lo que me ha traído más felicidad en la vida. O sea que muchas felicidades por tú haberte creado el contexto para que esto te sucediera de forma un poco más activa, ¿no? Claro, es la maravilla de Internet, hay que aprovecharlo. Siempre que te sientas solo, tienes que pensar que en el mundo seguro que hay 15, 20, 100 personas muy parecidas a ti y que puedes encontrarlas simplemente compartiendo eso que a ti te gusta. Sí. Este es. Tengo un artículo que escribí mucho tiempo, ahora me ha venido a la cabeza y hasta ni me acuerdo cómo se llama. El Gran Juego. Sí, lo publiqué cuando empecé la newsletter, porque mi historia no es como la tuya, pero tiene algunas similitudes. Yo también vengo del emprendimiento y en cierto momento me pasé a ser divulgador. Y cuando empecé, que es hace año y medio, uno de los primeros artículos que publiqué es El Gran Juego, ¿no? Que es el gran juego de Internet. Y la regla es una de esas, es esta, ¿no? Que en Internet siempre encontrarás a alguien que tiene afinidad contigo, que puedes ir al super nicho, esa cosa que solo interesa a 20 personas, pues las encontrarás allí en Internet. Totalmente. Vale, pues escucha, nos metemos ya con tabula rasa. A ver qué sale aquí. Esta puede ser una conversación que genere mucho debate, depende de cómo, ¿eh? Que es Eso un espero, libro eso que... espero. Pues va, empecemos con tabula rasa. Cuéntanos cómo Pinker desafía los tres conceptos clave de este libro, que son la pizarra en blanco, el buen salvaje y el fantasma en la máquina. A lo mejor puedes empezar definiendo un poco el libro, quién es Pregunta Pinker ahí y... fácil, ¿no? Para Bueno, te dejo empezar. espacio para que vayas. ¿Quién es Pinker? ¿Y por qué salió este libro? ¿Y qué son estos tres conceptos? Sí, yo creo que podemos empezar, luego si quieres podemos abundar en los demás, pero yo creo que el principal, ¿no?, que da nombre al libro, Ujú. es importante. Es quizá la pieza clave, ¿no?, de todo el libro, que es un libro que tiene muchísimos capítulos, muchísimo contenido y que yo obviamente recomiendo leerlo porque por mucho que hablemos de él, nos vamos a dejar infinidad de detalles. Entonces, bueno, Steven Pinker es un psicólogo cognitivo, lingüista, especializado en temas de lingüística. De hecho, sus primeros libros van sobre el lenguaje. Yo no les recomiendo a nadie que no tenga una filia especial sobre el lenguaje leerlos porque son muy técnicos y muy complejos.
Y en un momento dado, Pinker, que es un polímata, al fin y al cabo, bueno, no hemos hablado de la palabra polímata, ¿no? Pero polímata es una persona que le gusta mucho aprender de todo, no solo de un tema concreto, pues Pinker es un polímata, es un tío que ha leído a filósofos, le gusta la política, le gusta la sociología y obviamente él es experto en psicología. Entonces, el libro va sobre un tema relacionado con la psicología, que es este concepto que se retrotrae a John Locke, que es un filósofo del siglo XVII, si no recuerdo mal, que básicamente lo que viene a decir es que el ser humano es como una especie de masilla de arcilla que tú puedes moldearlo a tu conveniencia, ¿no? Entonces, Pinker, aunque titula así su libro, en realidad el libro es una crítica a este concepto. Él lo que dice es, no, cuidado, eh, pese a que se hable mucho de la plasticidad del cerebro, el cerebro no es una masilla de arcilla que tú puedes manipular a tu conveniencia, sino que tiene unos módulos, tiene, digamos, unos prediseños que ha diseñado la evolución a lo largo de millones de años y a partir de ahí luego somos, es verdad, una especie con una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Los niños, por ejemplo, los bebés cuando nacen, tienen pues un montón de conexiones neuronales que a través del aprendizaje se van podando y van conformando, digamos, a lo que será el niño adulto. Pero eso no significa que el bebé, desde que nace, por ejemplo, pues tenga cierto miedo a los extraños, ¿no? Que tenga un instinto de mamar o de acercarse a su madre y una serie de instintos como cualquier otro animal. Básicamente, lo que hace Steven Pinker en este libro es tomarse muy en serio la teoría de la evolución de Darwin. Tampoco es que invente nada nuevo, sino que dice, oye, durante el siglo XX ha habido mucha locura con esto de que somos completamente maleables, vamos a volver a Darwin y vamos a explicar que esto no es así, que a pesar de la plasticidad cerebral tenemos una serie de módulos que tienen, digamos, que vienen prediseñados y tenemos cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad no es infinita. Ese es el concepto básico del libro, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues pone muchos ejemplos, habla de por qué esto es así, etcétera, etcétera. Pero la idea principal es esa, para que la gente nos entienda. Sí, esto yo ahora no sé por qué me ha cogido también para leer temas de inteligencia y de un poco de neurología. Y es que esto es una cosa o sea, hablar de esto fuera de los círculos científicos casi es absurdo, ¿no? Porque es evidente que el cerebro viene de donde viene, ¿no? Y tiene la herencia evolutiva que tiene, ¿no? Y al final lo que sí que es verdad es que las capas más antiguas pues, son más deterministas y las más nuevas, el neocórtex, justamente por su arquitectura, ¿no? Que tiene una arquitectura generalista, o sea que son, al final no ha habido una especialización, todo lo que es el neocórtex es una replicación de modelos anteriores que es muy maleable, muy flexible justamente por no estar especializado, pero las estructuras más antiguas no, allí están y muchas de ellas han sido seleccionadas durante millones de años para una función concreta y por lo tanto están muy, muy determinadas en lo que pueden hacer, ¿no? Y además, tal cual dice Jonathan Haidt, perdona que te interrumpa, ¿no? Jonathan Haidt, que es un psicólogo también, que habla de este concepto de el jinete y el elefante. El elefante, digamos, son esas estructuras subcorticales, las más internas, las más antiguas, que son en gran medida las que determinan cómo nos comportamos. Por mucho que sea la corteza prefrontal, es decir, la parte más moderna, la que nos podemos decir que nos define como humanos, ¿no? Porque nos diferencia más de otros animales. La amígdala, por ejemplo, que se encarga de toda la gestión del miedo, las emociones, el hipotálamo, todo ese tipo de estructuras más internas del cerebro son las que hacen que nos comportemos como nos comportamos a diario. Es decir, muchas veces nosotros racionalizamos nuestras emociones más que reflexionar sobre lo que vamos a hacer y luego actuar. O sea, muchas veces nos sentimos de una manera y a partir de ahí racionalizamos. Esto Jonathan Haidt habla del jinete, que sería la parte racional, la corteza prefrontal, y luego del elefante, que sería todo eso que está por debajo y que muchas veces le quitamos peso porque es lo que tenemos en común con el resto de animales y parece que nos da un poco de fobia esto de que somos animales, pero es que somos animales y eso es importante tenerlo claro. Y entonces, ¿cuál es la derivada de esta? O sea, ¿por qué esto que es tan evidente en círculos científicos cuando lo llevamos a la ideología? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuál ha sido la otra vertiente, ¿no? La que ha defendido la tabula rasa? Ya, pues mira, todo esto, según Pinker, viene de que a principios del siglo XX, en muchos países, y la gente suele pensar en la Alemania nazi, pero esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Canadá, incluso no sé si Suiza,
una serie de países pues cogieron las ideas de Darwin, ¿no? Y dijeron, oye, pues si realmente hay una serie de individuos que son los más aptos, que son los seleccionados por la evolución, oye, ¿por qué no potenciamos eso para que la raza humana vaya mejorando, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron fue castrar a un montón de gente, pues discapacitados mentales, o bueno, en el caso de Hitler ya, llevarlo al extremo, directamente matando a los judíos, no solo a los judíos, sino a los gitanos, discapacitados, aquellos que él no consideraba que eran suficientemente buenos como para tener hijos, ¿no? Entonces, esta idea, que es la eugenesia, que fue tan popular a inicios del siglo XX, pues obviamente es una atrocidad absoluta, una distorsión de las ideas de Darwin, que Darwin no decía que eso tenía que ser así, sino que la evolución que es un proceso amoral, es decir, que no tiene nada que ver con la moralidad humana, había hecho eso, pero él no justificaba que hubiese que seleccionar de forma artificial a los mejores, a los más aptos, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso hay un contramovimiento durante el siglo XX que en vez de decir, oye, eso que está haciendo esta serie de personas, de gobernantes, de países, está mal, lo que dice es, no, esto no es cierto. Esto no es cierto. Nosotros no nacemos unos más inteligentes que otros. Nosotros nacemos iguales y es la sociedad, es la educación, son los padres los que nos hacen más inteligentes, más buenos, peores, ¿no? Entonces, esto, con toda la buena intención de mucha gente, se acaba convirtiendo en un dogma que no tiene nada que ver con la realidad científica y que genera otra serie de problemas, por supuesto, como todo en la vida, ¿no? Nos vamos a un extremo, luego nos vamos al otro. ¿Qué problemas genera? Pues que de repente ciertos gobernantes, pues estamos pensando, por ejemplo, en regímenes comunistas, que, como el de Mao, ¿no? En China, pues deciden que entonces, como somos infinitamente maleables, vamos a diseñar unas políticas de ingeniería social que hagan que la sociedad sea como, en este caso, el señor Mao quiere, ¿no? Entonces, imagínate lo peligroso también de esa idea. Entonces, Pinker lo que dice es, a ver, el hecho de que no seamos infinitamente maleables no significa, por ejemplo, que no debamos ser tratados iguales. Es decir, el hecho de que yo sea menos inteligente que tú o más bajo que tú o sea de otra raza no significa que me tengas que tratar peor. La moral va por un lado y la realidad natural y evolutiva va por otro. Y él hace una diferenciación todo el rato en el libro muy importante de esto. Una cosa es cómo son las cosas y otra es cómo deben ser, ¿no? Esta es una distinción muy importante que hace Pinker, no solo en este libro, sino en todos sus libros. Y creo que aquí hay dos distorsiones que para mí creo que son importantes. Una es la visión darwiniana de la selección del más fuerte ya en sí misma es una distorsión, porque bueno, yo vengo del mundo de la biología molecular y estuve muchos años dedicándome a la ciencia y, a ver, nadie en su sano juicio que se dedique, o mi mujer se dedicaba, por ejemplo, a la selección, a la genéticas de la genética humana. Y nadie en su sano juicio en estos sectores primero entendemos que el fitness, que es, digamos, esta capaz de ser más adaptado, es un concepto muy ancho, ¿no? Depende en qué circunstancias una persona está más adaptada y qué circunstancias está menos adaptada. Luego, que la evolución es un proceso aleatorio en el que han pasado millones de cosas que no tienen nada que ver con la adaptación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay una fuerte corriente que habla de que gran parte de los cambios son debidos a efectos demográficos, ¿no? Por ejemplo, la salida de África del ser humano, pues solo salieron una tribu muy pequeña. Pues el resto de la población humana es derivada de esa tribu pequeña, no de todo el pool de genoma humano. De hecho, hay más variabilidad genética en toda África que en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿no? Ir a otro ejemplo un poco más extremo, ¿no? Los dinosaurios, que estuvieron 100 millones dominando el mundo, 100 millones de años dominando el mundo. ¿Y por qué pasaron a ser los mamíferos los que dominaron? Pues porque hubo un accidente y ya está. No, los mamíferos no eran ni más fuertes, ni los inteligentes, ni los adaptados. Eran la escoria que estábamos allí al final de todo, pero un accidente hizo que, bueno, que cambiaran las reglas del juego en ese momento. O sea que esta visión de la selección del más fuerte ya en sí misma es absurda. Sí, está, ¿no? claro. Vaya por todas partes. Pero luego nos vamos al otro lado y tú has puesto ejemplos que son políticamente correctos. No has hablado del comunismo, de la China de Mao y todos podemos estar de acuerdo. Pero ¿cómo se traslada esto, por ejemplo, al pensamiento de izquierda liberal, ¿no?
Bueno, ahora las socialdemocracias tienen ideas, ¿no? que provienen del comunismo también. Entonces, la socialdemocracia le da un gran peso al gobierno, al Estado, mejor dicho, y pretende también pues, hacer ingeniería social. Eso es así. A ver, la ingeniería social no tiene por qué ser tomada como algo negativo per se. Es decir, cierta ingeniería social, en mi opinión, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en una sociedad tan grande, por ejemplo, como España, ¿no? Un país con 48 millones de habitantes, mezclados de distintas etnias, con distintas clases sociales, tú necesitas de algún modo crear unas narrativas, ¿no? Y crear o sea, darle a la población unos puntos de referencia comunes para poder cooperar y vivir pacíficamente. Si no, te pasan cosas como pasan entre Palestina e Israel, ¿no? O en muchos países donde conviven culturas tan diferentes que están chocando constantemente. Entonces, yo creo que cierta educación común, ciertas narrativas comunes son positivas. Entonces, esa es la parte para mí positiva de la ingeniería social. Ya sería el modelo Harari, ¿no? Sí, que puede venir, o sea, puede venir desde la educación de los colegios, ¿no? Que los niños lean las mismas cosas, por lo menos hasta que luego ya por su cuenta empiezan a leer otras cosas o sus padres se lo. Y quizá incluso a nivel ya más gubernamental, por ejemplo, todo el tema del feminismo, ¿no? Que se ha introducido en España en las últimas décadas, que en parte ha venido impulsado por partidos políticos, creo que puede ser positivo, ¿no? Porque al final es una educación que puede ayudar a que la gente sea más tolerante, en este caso con las mujeres, o más tolerante con otras razas o demás. Claro, como todo, en los extremos está el problema. Cuando tú empiezas a lavar el cerebro, ya lo que ya hablamos de lavar el cerebro, ¿no? O tienes directamente ideas erróneas que intentas insuflar a la población porque tienes intereses partidistas, o simplemente quieres crear un conflicto entre grupos de población porque te interesa desde el punto de vista electoral, ahí es donde viene el problema. Entonces, claro, cuando tienes partidos políticos que abrazan esta idea de la tabla rasa y en su estrategia está, oye, vamos a utilizar estos medios de comunicación, vamos a utilizar la educación, los libros de. Ponme un ejemplo concreto de que veas hoy en día cómo se usa este concepto. Pues, ay, hombre, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, los medios de comunicación convencionales, que las televisiones que vemos, bueno, ya no te digo la televisión pública, pues son medios que están de una u otra manera influidos por el poder político. O bien porque les compran publicidad, o bien porque tienen amigos, o bien directamente porque es una televisión o una radio pública y la utilizan intentando que no se note, pero la utilizan. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues obviamente porque tú quieres meter unas ideas en la población que van en línea con las tuyas para que la gente te vote, básicamente. Pero esto no tendría por qué estar relacionado con la tabula rasa, o sea, podría haber una agenda política detrás, pues, una ideología concreta de un medio, pero lo que es el concepto de la tabula rasa, ¿no? La idea o a lo mejor lo dejo para más adelante, pero yo sí que tengo algunas ideas concretas o algunos ejemplos concretos, A pero ver, tiene que ver con la creencia en la tabula rasa. Es decir, cuando un político cree que puede manipular a la población hasta unos extremos increíbles, simplemente a través de medios de comunicación o a través de la educación, en el fondo hay una creencia en la tabula rasa. Es a lo que me refiero, sí. vale. Vamos al segundo concepto del libro. ¿O hay alguna cosa más sobre la pizarra en blanco, la tabula rasa que valga la pena mencionar? Iremos metiendo ahí cositas, seguro. Vale. Pues el segundo, el buen salvaje, ¿no? El señor Rousseau. Bueno, hay un filósofo que seguramente le suena a la gente, que es Rousseau, que, bueno, es un filósofo de la época de la Ilustración, que venía a decir, en contra de lo que decía Thomas Hobbes, que es otro contemporáneo suyo, que el ser humano era bueno por naturaleza. Y entonces, que es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? O sea, esto se puede ver claramente en esta ideología que hay muchas veces de el indígena es bueno, ¿no? El indio de la tribu de los Sioux es bueno. Aunque corte cabelleras, aunque torture a otros mismos indios de otras tribus, es bueno porque, bueno, pues se insufló esa idea en cierto momento de la historia. Entonces, Era romántica de que la naturaleza es buena, ¿no? eso es. Esto nos ha acompañado hasta nuestros días. Se puede ver en movimientos indigenistas, ¿no?
que tienen, como todo en la vida, tienen su explicación, ¿no? Que es como por ejemplo, pues los europeos colonizamos todo el mundo y sometimos sometimos, yo no, los que lo hicieron, sometieron a los indígenas, pues de alguna manera, como dice Pablo Malo, ¿no? Estas víctimas nos cuesta mucho verlas como que seres complejos. De repente se convierten en seres de luz, ¿no? Y ni los indígenas son seres de luz, ni los colonialistas eran seres de sombra solo, sino que somos seres complejos. Que en un momento dado unos tienen poder y lo ejercen sobre otros y al día siguiente puede ser al revés, ¿no? Entonces, este mito del buen salvaje, obviamente Pinker lo desmonta, no solo en el libro de la tabla rasa, sino en un libro que tiene mucho más completo sobre la violencia, que es Los ángeles que llevamos dentro, que hace una recopilación de datos muy, muy exhaustiva de todas las tribus que se conocen y lo que demuestra básicamente es que somos muchísimo menos violentos a día de hoy en sociedades complejas y avanzadas que las tribus de cualquier zona, región del planeta. Entonces, se presupone, aunque esto es verdad que no tenemos muchos datos, que antiguamente los cazadores-recolectores eran también bastante más violentos. Siempre Pinker da datos relativos, es decir, porcentajes. Obviamente ahora hay mucha más población y la Segunda Guerra Mundial fue más catastrófica a nivel de número de muertos que cualquier otra guerra de cazadores-recolectores o guerra clásica, ¿no? Pero desde el punto de vista del porcentaje de población que muere por muertes violentas, a día de hoy, por ejemplo, en países como España es un 0,00 y, sin embargo, cuando se van a estudiar tribus del Amazonas y demás, pues igual son por cada 100 personas mueren 10 de muerte violenta, lo cual es una barbaridad absoluta si lo metemos en términos, por ejemplo, de una población como la española, ¿no? Sí. No sé si tuviste la oportunidad de revisar el artículo que te pasé ayer cuando estábamos hablando del guión. Te dije, mira, hay un par de artículos que escribí que a lo mejor los menciono. ¿Tuviste tiempo de mirarlos? No, cuéntame. Vale, pues te los digo. Estos son artículos que escribí hace un año y pico que fueron fruto de una lectura, que no sé si tú lo has leído, un libro que se llama The Goodness Paradox de Richard Bronman. No. Es un antropólogo y su punto de vista es justamente cómo puede ser que el ser humano, que es al mismo tiempo es el animal más bueno que hay, más altruista, más dulce y también es el más mortífero, ¿no? Y él plantea una hipótesis que es el de la autodomesticación del ser humano. Ah, sí, lo conozco. Vale, la conoces la hipótesis. La hipótesis se centra en que en realidad la fuerza evolutiva la presión selectiva que más fuerte que ha recibido el ser humano es justamente la propia tribu, ¿no? Y cuenta un poco la historia que venimos de unos primates que éramos mucho más jerárquicos, pero en cierto momento la aparición del lenguaje, la capacidad de tener chismorreos y de poder contarse secretos entre la gente hizo que una coalición de machos beta desterrara al macho alfa y entonces empezaron la selección de todas estas características más sociales porque la cooperación empezó a cobrar más fuerza, ¿no? Y esto también lo liga luego en el origen de todos los males, ¿no? También que muchos de los problemas que tenemos es que dentro de la tribu somos muy buena gente, pero entre tribus somos terriblemente agresivos. ¿Y qué pasa? Que en el mundo natural el coste de la agresividad es muy alto, porque es el de tu vida, ¿no? O sea, si yo no mato a mi enemigo, él me puede matar a mí, pero a que empieza la cooperación, grupos más grandes, desarrollo de armas, este coste disminuye. Si tú puedes hacer una emboscada a tu enemigo y exterminarlo antes de que sepan ni que ha pasado algo, pues lo harás. ¿Por qué? Porque estás compitiendo por recursos, ¿no? Si tienes unas armas superiores que te permiten atacar tus enemigos y eliminarlos, pues lo harás, ¿no? Y entonces dice esto, que nosotros hemos sido seleccionados para ser mucho más dóciles con nuestra tribu, ser mucho menos agresivos, pero no para serlo con otras tribus, ¿no? Esto plantea esta dicotomía. Totalmente. Pero además a mí me hace mucha gracia esta idea del salvaje feliz, porque yo creo que esto solo se podría haber inventado en la Europa del Renacimiento, donde el ser humano ya había matado a cualquier amenaza que había a su alrededor. Y claro, ahora sí, tú te vas a la montaña, es todo bonito y precioso, y ves allí los bichos y son muy bonitos y nada, pero no sé si nunca has ido a la selva tú, a una selva tropical. No. ¿Te has ido nunca? No, pero estaba en la sabana, que también tiene tela. O en la sabana, ¿no? Sí, sí, hice un viaje en la selva de Guatemala durante 4 días y te aseguro que la naturaleza no tiene nada de bonita. Es muy bonita, esto sí, pero nada de tranquila y saludable. O sea, tenías que estar constantemente vigilando que o los mosquitos te acribillaban, o había un jaguar que te podía atacar por detrás, o la hormiga que si la tocabas te
te subían todos encima, o las avispas que te atacaban, o mira, hasta un día íbamos andando por el medio de la selva y nos encontramos un camino, y la gente con quien nos íbamos dijeron, uy, 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 aquí puede venir cualquiera y te mata. Y, o sea, que esta visión tan bonita de la naturaleza solo puede venir de una sociedad que ya ha domesticado su naturaleza, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál sería la derivada que sale de esta visión? ¿Por qué Pinker la considera pues un sesgo cognitivo tan importante a luchar, del que tenemos que salir? Claro, Steven Pinker no deja de ser un científico. Y entonces es lo que dice, a ver, tú cuando quieres, por ejemplo, resolver un problema de ingeniería, primero tienes que conocer los fundamentos físicos, ¿no? Cómo se comporta la plasticidad de los materiales, qué ocurre cuando le metes calor, etcétera, etcétera. Entonces, dice lo mismo para el ser humano. Él lo que quiere traer a la mesa es la psicología, es una ciencia. Entonces, y la política debe estar influida por la ciencia también. Entonces, si tú das por bueno que los seres humanos son buenos por naturaleza, las políticas que vas a aplicar son unas. Por ejemplo, oye, si son buenos por naturaleza, en principio, ¿para qué vas a tener cárceles o para qué vas a tener leyes? Simplemente con que tengan una buena educación, se van a comportar bien. La realidad es muy diferente, porque de repente te viene un psicópata, que es una persona que tiene, digamos, unas conexiones neuronales un poco distintas del promedio de la población, pero que son igual un 3% de la población, y te la lía. Y te la lía porque es una persona que no tiene empatía. Y como no tiene empatía, no ve el sufrimiento de los demás y, por supuesto, causa sufrimiento innecesario. Entonces, lo que dice Pinker es, vamos a ver la realidad a los ojos, vamos a mirar a la realidad. El ser humano puede ser muy cruel y hay que tenerlo en cuenta. Y también puede ser muy bueno y muy cooperativo y también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, él tampoco se va al lado contrario, que era un poco esta idea de Hobbes de el ser humano es el lobo para el hombre, ¿no? Bueno, puede llegar a serlo, pero también como el propio nombre de su libro indica, los ángeles que llevamos dentro viene a decir, oye, también tenemos ángeles dentro. Entonces, hay que conocer el ser humano en toda su complejidad y a partir de ahí definir políticas que nos sirvan para protegernos de nosotros mismos, no solo de nosotros mismos, del propio Estado, que cuando coge mucho poder también nos puede maltratar, etcétera, etcétera. Esta es la idea principal. Y esta para mí fue la idea que yo creo que me impactó más en su momento, como he dicho, que yo dejé de ser anticapitalista radical, porque justamente la mayor parte de movimientos alternativos pues presuponen esto, la bondad humana, ¿no? Mientras que el capitalismo presupone la maldad humana y entonces crea un sistema para protegernos contra esta maldad. La maldad entendido como la avaricia, ¿no? El egoísmo, sí. O el egoísmo. Entonces, claro, a lo mejor el capitalismo no es el sistema más eficaz porque solo se centra en la parte negativa, pero nos protege justamente esta maldad, mientras que otros sistemas no nos protegen, ¿no? Y yo, de hecho, esto es una historia que no he contado nunca, es primicia. Cuando era científico y dejé de serlo, estuve un tiempo pensando qué quería ser y unas cosas que se me ocurrieron es que quería ser un moderador de conflictos, ¿no? Una persona que, ¿cómo se llama? Diplomático. Bueno, empecé un posgrado de gestión de conflictos, ¿no? Con la idea de pues, ayudar en conflictos. Duré un mes. Porque del primer debate que empezamos salió esto, ¿no? La importancia de la policía. La policía es importante y la gente allí era como, no, la policía es coercitiva, es el mal y no está... Y yo, bueno, espera, pero claro, es que hay un porcentaje de la población que es esto, que son psicópatas, que son agresivos y que no tienen nada de empatía y que buscarán pues, maximizar su beneficio a cuesta de cualquier cosa. Esta gente está. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, a lo mejor sí que necesitamos algún tipo de sistema de control, que a lo mejor no es el actual, ¿no? Pero había, y se me tiraron encima como esto, como que era un conservador y bueno, y dije, uy, este no es mi sitio, ¿no? Pinker cuenta una anécdota en uno de sus libros que él, cuando era joven, pequeño, en Canadá, que él es canadiense, hubo un apagón en su ciudad. Y él lo mismo, él era un idealista, ¿no? Como la mayor parte de los jóvenes. Y de repente hubo un apagón en Canadá, que no es precisamente Burundi, y la gente empezó a robar en los supermercados, empezó a hacer todo tipo de fechorías, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que estamos a un borde de al borde de la barbarie. Esto es un poco exagerado, ¿no? Porque obviamente cuanto más fuerte sea una cultura y más desarrollada, va a ser mucho más difícil que entremos en la barbarie. Pero que puede degenerar, puede degenerar.
y es así, ¿no? Y yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental de Mariupol, los 20 días de Mariupol, que es un documental de la guerra de Ucrania, de los primeros 20 días, y cómo la gente en su propia ciudad, cuando están asediados por los rusos, se ponen a robar en los supermercados de sus vecinos. Claro, pues porque ese egoísmo está ahí y cuando tú, por ejemplo, no controlas a la gente, y esto se han hecho infinidad de estudios en psicología, si tú pones a la gente y la controlas, se comportan mucho mejor siempre que cuando no la controlas. Gente como tú y como yo, no hace falta que seamos psicópatas. Buena gente en principio, pero que, bueno, pues cuando nadie la mira, pues igual en vez de pagar el periódico, pues no lo paga o paga menos de lo que tocaría, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues estos sistemas de control hacen falta. Sí, yo creo que aquí la idea para mí que es más importante es que el contexto determina el comportamiento, ¿no? O sea, tú que tienes que crear porque al final nosotros tenemos un seguido de estrategias que nos permitirán pues tener más o menos éxito en el sentido ancho de la palabra, del éxito pues, de procrear o de tener unas relaciones sociales o el éxito o el prestigio, todo lo que tú quieras, que van determinadas con este contexto, ¿no? Pues yo me gusta mucho hacer el experimento mental de pensar qué pasaría si hubiera una guerra nuclear, ¿no? Y tengo 3 hijos, si mañana sale una guerra nuclear, empieza a faltar comida y entonces hago el experimento, bueno, ¿qué pasaría si me encontrara la situación de que estoy yo con mis hijos, pasamos hambre y al lado hay otra familia con sus hijos y solo hay una lata de atún allí, ¿no? Y estamos muriéndonos de hambre. ¿Qué voy a hacer? Y yo seguramente en este caso pues lucharía a muerte por esa lata, aunque esto supusiera, no me iría a cooperar con la otra persona, seguramente, ¿no? O sea que hay situaciones que si hacemos esta abstracción nos damos cuenta que el contexto determina muchísimo el comportamiento. Y esto es lo que yo entiendo que el salvaje feliz nos abstraía, ¿no? De este contexto y decía, no, no, siempre somos buenos, ¿no? Llevado al extremo. Y de hecho, para mí uno de los conceptos más importantes del libro, que él viene a decir, oye, la psicología evolucionista explica la mayor parte de los comportamientos importantes, como el que acabas de mencionar. Es decir, ¿en qué se basa la psicología evolucionista? Bueno, nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de la evolución un cerebro que se ha adaptado a la supervivencia y la reproducción de mis genes, de lo que ha llegado hasta este momento. ¿Eso qué supone? Que como yo comparto más genes con mis hijos que con el vecino de enfrente, yo siempre me voy a comportar de una manera mucho más generosa con mis hijos. Como comparto más genes conmigo que con nadie, pues obviamente voy a ser más generoso en general conmigo que con el resto de personas. Y con un primo más que con un amigo. Y con mi madre, que comparto más genes más que con un tío, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de comportamientos se pueden explicar de una manera muy sencilla, simplemente volviendo a los genes, volviendo a la teoría de la evolución. Esto es una cosa que a mucha gente no le gusta, porque dicen que es reduccionista, pero Pinker tampoco diga todo se reduce a eso. Dice, la mejor explicación de partida es esta. Luego puedes, obviamente, la cultura es muy compleja y dependiendo en qué cultura estás, no es lo mismo Suiza que Sudán del Sur. Obviamente, cada uno tiene su cultura y las reacciones de la gente van a ser muy diferentes. Pero en lo fundamental, en todas las culturas quieren más a sus hijos que a sus amigos. Yo tengo que decir que yo soy un poco crítico con esta visión, ¿eh? Y mira que vengo del mundo de la evolución y de la ciencia, porque creo que estamos en un punto donde las creencias y los sistemas pueden pasar por encima de estos instintos. Lo que pasa es que en la vida natural, tu entorno normalmente eran tu familia, your relative, ¿no? La gente con la que tenías relación. Las tribus ancestrales pues, eran formadas por 50 personas con las que todas tenías relación con todas ellas. Y de forma natural tú protegías a la gente que compartía una carga genética contigo. Pero yo estoy seguro que tú ahora coges a un grupo de gente y los adoctrinas de que su grupo son los Gémenes Rojos y si sus hijos no son de esa tribu, pues bueno, hay muchos casos de hijos matando a sus padres porque no comparten la ideología. Entonces la idea es siempre que tú defiendes a los tuyos. Y en general, en el mundo natural, los tuyos son los que comparten tu genética. Pero hoy en día yo creo que hay una capa social que puede cambiar esto bastante, ¿no? Claro, porque en el fondo nosotros no sabemos, o sea, tú no tienes un aparato de rayos X que te permite saber exactamente qué genes compartimos tú y yo. Entonces tú puedes manipular Exacto. las mentes humanas para que piensen, de manera inconsciente, obviamente, que esta gente de esta secta son su familia. Pero en el fondo,
lo que subyace es lo mismo, es que tú sientes que es tu familia y por eso tú lo das todo por tu familia. Si tú pensases por un momento que esa gente no es de tu familia, pues te olvidarías de ellos al momento, ¿no? Esta es la idea. O sea, se puede estirar la naturaleza humana, pero los conceptos subyacentes están ahí siempre. Exacto, sí, esto estamos de acuerdo. Vale, ¿y hay alguna otra cosa así relevante sobre el buen salvaje a mencionar o pasamos al fantasma de la máquina? Mm, Pues no, yo creo que podemos pasar y luego ya siempre podemos volver, ¿no? Porque son conceptos que se interrelacionan. Luego tengo Por una eso parte digo que de tampoco, es que si no derivadas nos y... podemos ir a... Sí, sí, sí. No, no, la gente luego yo creo que entenderá que estos son tres conceptos básicos que ahora estamos describiendo, pero luego yo quiero entrar en algunas aplicaciones Claro. concretas de hoy en día, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, vamos a este, el fantasma en la máquina, va. Que además este es a mí el que tengo que decirte que me chirría más, ¿eh? Pero bueno, va. Bueno, el fantasma en la máquina es una manera, no sé si era Rilke o quién hablaba de este concepto del fantasma en la máquina, pero para que la gente nos entienda, es el alma. El fantasma en la máquina es el alma de toda la vida, que no es una cuestión simplemente de la religión cristiana, sino que es un concepto que ha estado en todas las culturas, ¿no? De que hay algo ahí, hay algo más, hay una esencia, ¿no? Entonces, bueno, esto llega hasta nuestros días. La gente de la calle sigue sintiendo, aunque no sea religiosa, que hay algo más que un amasijo de moléculas y de células en el cuerpo, ¿no? Pinker, una vez más, viene a desmentir esto y dice, oye, nada de lo que sabe la neurociencia, ni la psicología, ni la neurociencia, hemos abierto cerebros, ahí no se ve ningún alma por ninguna parte. Lo que tenemos, lo que sí que todos tenemos, y esto lo sabemos de forma intuitiva, es que tenemos una conciencia, es decir, esa sensación de que hay un yo que experimenta y sabemos, hasta cierto punto lo sabemos porque se han hecho experimentos, que emerge del cerebro, del sistema nervioso. No sabemos cómo, o sea, no, es una de las grandes fronteras de la ciencia a día de hoy, ¿no? Que están estudiando tanto filósofos como científicos, pero lo que sí que se ve claramente es que tú, manipulando el cerebro, puedes manipular la conciencia y esta idea de mente o alma que tenemos, ¿no? Es decir, no hay nada etéreo por ahí más allá del amasijo de moléculas, átomos y células. Y esta dualidad también, ¿no? De Descartes, que igual le suena a alguna gente, ¿no? De por un lado está el cuerpo y por otro lado está la mente, pues son separaciones artificiales que se han ido haciendo, pero que luego, El cogito ergo sum, ¿no? De toda la vida. eso es, pero que con la ciencia moderna, pues no... O sea, puede ser una creencia de una persona que sea religiosa, es fe, pero no hay nada de ciencia ni hay nada de conocimiento fáctico en esa cuestión, ¿no? Vale. Yo primero vamos a ver un poco cuáles son las derivadas y luego en cierto momento yo te diré por qué para mí esta es la crítica, o sea, es la parte más endeble del libro. Pero ¿cuál sería la derivada de esta creencia, de la creencia en el alma? Cuando hablas de derivada, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué implica esto a nivel del comportamiento social? O sea, ¿cuál sería el efecto que esto tiene en nuestro sistema de creencias? ¿No? ¿Por qué esto es relevante pensar si hay alma o no hay alma? A ver, yo creo que es relevante por muchos motivos, ¿no? Tiene muchas posibles derivadas, pero una que se me ocurre así a bote pronto es que, o sea, cuando tú lo reduces todo al cerebro, ya para empezar, la gente que es religiosa o conservadora de algún modo es como, no puede ser, ¿no? Es como una afrenta, es como, tenemos una mentalidad que le llaman los psicólogos esencialista. Es decir, pensamos que no solo en las personas, sino también en los animales e incluso en algunos objetos hay algo esencial, hay algo puro, hay una esencia. Entonces, cuando tú de repente dices, no, mira, es que no hay nada de eso, a la gente le da miedo, es como que le quitas, como que le mueves, le mueves la silla, ¿sabes? Y esto se puede ver, por ejemplo, con esta historia que hay con los alimentos modificados genéticamente. ¿Por qué hay tanta gente que tiene miedo a los alimentos modificados genéticamente cuando no hay ninguna evidencia científica de que sean un problema desde el punto de vista de salud y demás? ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que ese trigo tiene una esencia y la estamos violando. Lo mismo pasa con el alma humana. Es decir, si yo puedo cortarte un trozo de cerebro a ti y tú te conviertes en otra persona, ¿en qué queda, ¿no? Esa esencia que yo percibo en ti? ¿En qué queda Oriol? Eso es algo que nos da mucho miedo. Yo creo que ese es o sea, hay muchas más derivadas, ¿eh? Pero yo creo, y creo recordar que Pinker va por ahí también cuando saca este tema. No sé si tú lo recuerdas mejor, pero No, esta parte no, porque además ya te digo que es para mí la que
tengo Pues mira, más vamos a hablar de dudas. las Para mí dudas sí que que tienes y hay. ahí puede salir un debate interesante. Vale, sí. Bueno, yo creo que en primer lugar, para mí sí que la derivada más clara que yo veo es que, claro, si al final no existe nada más y simplemente somos unas máquinas muy complejas, el cerebro es la máquina más compleja del universo, pero no deja de ser una máquina, entonces, ¿qué pasa si la apagamos o no? ¿Qué pasa si alguien está vivo o no? Al final, ¿no? Todo, si todo es materia y no hay nada más, igual que pues, tiro una roca y se hunde en el río, pues tiro una persona y se hunde en el río. Es igual, tampoco no pasa nada, ¿no? O sea, al final la alma, de alguna manera, es esta parte. Ahora me meteré en un tema un poco filosófico, espiritual, ¿no? Pero el hecho que se considere que hay algo espiritual superior, de alguna manera también es un eje moral sobre el que nos podemos mover, ¿no? Y esto se ve muy claro, ¿eh? Todo el movimiento animalista, esto me hace mucha gracia, ¿eh? La gente dice, comerse animales es tan malo porque están sufriendo. Digo, bueno, ¿y la lechuga que te comes qué? También está viva. Sí, pero no sufre. No sufre, ¿por qué? Porque es una planta y como es tan distinta a ti, pues tú ya no le otorgas. No, porque no tiene sistema nervioso. O sea, eso sí que hay una diferencia Bueno, importante. tiene otras cosas, tiene un sistema de señalización química distinto y de hecho se ha visto que, ¿no? Que plantas, si les pones cierta música, reaccionan de maneras distintas, o sea, sí que reaccionan ante el mundo, lo que pasa es que nosotros asociamos sistema nervioso casi a alma, ¿no? Entonces hay una gradación de almas, de alguna manera. Creo que esto está, las culturas animistas, en las que otorgan un alma a todo lo que está a su alrededor, en general son más respetuosas con el medio, porque justamente al otorgarle un alma a todo, le tienen más respeto, ¿no? Entonces, para mí habría aquí un elemento moral de defenderlo. Pero a mí la crítica más grande que tengo es justamente lo que has dicho tú, que esto está al límite de lo que la ciencia hoy en día está investigando. Y la ciencia lo único que puede hacer es rechazar hipótesis. No puedo nunca afirmar una. Lo que se ha visto hasta ahora no rechaza la hipótesis de un alma. No, se sabe que está en el cerebro, relacionada con el sistema nervioso, pero no se sabe cómo funciona. No hay una teoría que diga, no, es que fíjate, la percepción de conciencia, la experiencia subjetiva, está situada en el lóbulo izquierdo parietal, ese sistema neuronal, que si lo. No. Por lo tanto, no se ha podido refutar la hipótesis de que hay algo más. De hecho, hay muchos científicos que hablan como le llaman, los campos, los paranímicos, ¿no? Hay nombre, ¿no? Lo había apuntado por aquí, pero que hay, o sea, hay un movimiento de científico que dice que hay como dos niveles de. O sea, que la física tendría que hablar de ciertas cosas, pero luego también podríamos hablar de campos cognitivos, ¿no? Es simplemente yo creo que no se sabe. Hombre, hay cosas que sí que se saben, por ejemplo, que, o sea, sabemos cómo hacer que alguien pierda la conciencia, ¿no? Cuando te van a operar y te sedan completamente, tú pierdes la conciencia. Entonces, eso hay, digamos, unas reacciones químicas en el cerebro que hacen que tú pierdas la conciencia. También se sabe por mucha gente que tiene lesiones cerebrales que ciertas zonas del cerebro que son, pues, arrancadas, destruidas o lo que sea, te provocan alteraciones de conciencia. Es decir, sí que hay una correlación, bueno, no solo una correlación, hay una causa-efecto entre cosas que ocurren en tu cerebro y tus niveles de conciencia. Entonces, por ahí se sabe que hay una relación clara, ¿no? No se ha percibido nada. Entonces, bueno, yo creo que sí que, aunque no sepamos exactamente cómo emerge la conciencia, que esa es la parte, digamos, el gran misterio, sí que hay mucha información en neurociencia de que tiene todo que ver con el sistema nervioso. Por eso yo no tengo ninguna creencia ni creo que se pueda respaldar en ningún modo el tema del alma a día de hoy, ¿eh? No. Otra cosa es que el día de mañana se descubra algo, pero bueno, como siempre digo yo, si tú descubres algo, tiene que ser algo físico y entonces el tema del alma también se diluye un poco, ¿no? Porque el alma siempre se asocia a lo espiritual, algo que no puede ser medido, ¿no? Bueno, yo creo que simplemente de aquí no, o sea, que está relacionado con el sistema nervioso y que emerge de allí, está claro, pero como no se entiende cómo emerge, no se ha conseguido replicar, ¿no? Y no se sabe qué región, sí que lesiones cerebrales en cierto aspecto te cambian el comportamiento, cambian muchas cosas, pero la experiencia subjetiva, y además, ¿no? Tú seguro que sabes que sigues a Sam, sí que sé que sigues a Sam Harris. Tengo una serie sobre San Harris en... Es que lo he visto también, es uno de mis autores favoritos, justamente él habla de esto, que la experiencia subjetiva al final es lo único que nos podemos creer, ¿no? Porque es lo único que tenemos, entonces no sabemos de dónde sale y como no se ha refutado la hipótesis, ¿no? Como sí que se ha refutado las otras dos, la tabula rasa está refutadísima porque
se ve, y el salvaje, el buen salvaje también está refutada. Esta no está refutada. Por lo tanto, para mí esta tercera es simplemente aún, bueno, es muy plausible que todo salga del sistema nervioso y no haya nada más, pero aún no está en el mismo estadio que las otras dos, ¿no? Por esto yo Y luego hay todo el movimiento del psicodélico, que yo es un tema que me interesa muchísimo, de los estados alterados de conciencia, y allí pasan cosas muy raras, ¿no? Pasan cosas muy raras que son muy difíciles de explicar con el conocimiento actual científico, ¿no? O, por ejemplo, hay los estudios sobre la armonización de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que tú pones dos personas con una variabilidad de la frecuencia cardíaca en una habitación con otra persona y sin que esta otra sepa nada, se armoniza. Y, por ejemplo, no se sabe cómo ocurre esto, ¿no? Podríamos explicar campos electromagnéticos, pero la intensidad del campo electromagnético es muy débil como para realmente contarlos. Hay cosas que no se saben. Por lo tanto, yo estoy un poco en ese punto del agnosticismo, o sea, no sé, no opino, no sé mucho, ¿no? Pues esto es la parte... Hombre, cuando te metes en temas de conciencia, está claro que ahí hay un campo enorme, ¿no? Lo que pasa es que luego hay una serie de hipótesis que son más plausibles. Esto es como todo, en ciencia ya lo sabes tú, ¿no? Tú puedes definir 80.000 hipótesis diferentes, pero aunque no haya ninguna validada, sí que puedes, por las explicaciones, por la calidad de las explicaciones, puedes ver que hay algunas que están más alineadas con la ciencia que conocemos y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, esta idea de que el alma es un ente abstracto, como puede pensar el cristianismo, pues es algo que no está en absoluto alineado con el conocimiento científico actual, ¿no? Y yo es un poco en donde estoy más posicionado. Sí, pero bueno, el conocimiento científico actual llega a donde llega. Igual que hace un siglo y medio después de las leyes de Maxwell se dijo que ya estaba todo descubierto y luego vino el señor Einstein por un lado o todos los que hablaban de cuántica por otro y lo desmontaron todo, pues igual, ¿no? Estamos en un punto que sí que yo creo que hay un cierto, yo creo que es unas críticas que se puede hacer a la ciencia y que yo me incluyo como científico, que hay un poco de arrogancia en que el conocimiento científico es el único tipo de conocimiento válido y es la máxima expresión. Entonces, claro, cuando llegas al límite de lo que puedo explicar o no, allí es cuando dices, bueno, a lo mejor no tendríamos que ser tan arrogantes allí, ¿no? Hay cosas que sí que son evidentes, que la ley de la gravedad funciona, nadie la ha podido negar hasta el momento y pero hay sitios donde aún estamos en terreno muy pantanoso y por lo tanto yo prefiero ser un poco más humilde en este sentido. Pero bueno, es mi visión aquí. Está bien que disentamos en algunas cosas. Claro que sí, hombre, si no sería muy aburrido. Muy bien, por lo tanto, Pinker, voy a recuperar el guión aquí, ¿no? Hemos hablado de tres conceptos, la pizarra en blanco, el buen salvaje y el fantasma en la máquina, que es básicamente cómo nuestra genética nos influencia, o sea, al final que hay unos factores que no son el ambiente que determinan cómo nos comportamos, ¿no? Y que esto tiene muchas implicaciones a nivel social. Va, aquí nos metemos ya un poco en el fregado de hablar de cómo esto tiene derivadas, ¿no? Y me gustaría empezar con la visión trágica versus la visión utópica, que es una cosa que habla Pinker en su libro. ¿La podrías contar un poco? Sí, yo creo que Pinker aquí coge una referencia de Thomas Sowell, ¿no? Que es uno de sus autores intelectuales favoritos, porque normalmente solemos hablar de izquierda y derecha, ¿no? Para todo el tema de explicaciones políticas. Y él dice, bueno, yo prefiero irme a la visión trágica y la visión utópica, ¿no? Básicamente, la visión trágica, para que la gente nos entienda, ¿eh? Porque siempre que utilizamos términos nuevos, luego pues la gente se pierde un poco, ¿no? Yo la relaciono más con lo que es la visión conservadora del mundo, que es, oye, pues lo que tú dices ahora también, ¿no? Pues no lo sabemos todo, vamos a ser más humildes. Hay una serie de cosas aquí que llevan funcionando cientos de años y ahora viene un iluminado que dice que tiene la solución y quiere establecer una nueva ley, por ejemplo, o una nueva constitución radicalmente diferente, que él lo va a mejorar todo, ¿no? Y la versión trágica dice, cuidado, vamos con calma, poco a poco, las cosas se tienen que ir mejorando poco a poco y sinceramente creo que es muy arrogante pensar que podemos comprender la complejidad absoluta del mundo, que es brutal, y tomar decisiones tan a la ligera y tan radicales como muchas veces quiere tomar el otro lado, ¿no? Que es la visión utópica. La visión utópica es, oye, conocemos los problemas, ¿no? Tenemos pobreza, tenemos desigualdad, tenemos discriminación y sabemos cómo solucionarlo. Tenemos la educación, tenemos las leyes y vamos a tomar las decisiones. Es una cuestión de voluntad. Y sobre todo, la diferencia es, unos creen saberlo todo y los otros dicen, cuidado, no lo sabemos, hay un conocimiento destilado
que hay que respetar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, como referentes intelectuales, yo me viene a la cabeza Chesterton, ¿no? En el lado más de trágico, y Mao Zedong sería la visión utópica de yo sé cómo solucionar todos los problemas del mundo y voy a cambiar el mundo porque sé hacerlo, ¿no? Y bueno, esta es una visión más política, una forma más, pues igual que tenemos a los liberales y los autoritarios, izquierdas y derechas, pues esta es una visión más que Pinker saca en el libro y que yo creo que es bastante interesante. Es una simplificación muy, muy burda. Yo, por ejemplo, no sé tú, pero yo no me localizo en ninguno de los dos lados, pero nos sirve un poco para orientarnos. Entonces, ¿qué dice Pinker? Dice, parece que la ciencia está más de acuerdo con la visión trágica, que es que cuidado, ¿no? Que lo que hablábamos antes, la naturaleza no es tan buena como parece, que el ser humano tiene un lado muy chungo, vamos a tomar las medidas, vamos a tener una policía, vamos a tener unos tribunales, vamos a tener un Estado que controle, porque si no aquí nos matamos entre todos. Y esto es verdad que la ciencia y la antropología parece que lo han corroborado, pero también dice, de la visión utópica me quedo con los ideales. Si tú no piensas que puedes mejorar, no cambias nada. Seguiríamos teniendo esclavos, seguiríamos teniendo a mujeres sometidas por sus familias, por sus padres, por sus maridos, y esta visión utópica también ha ayudado a que el mundo avance. Y por eso Pinker se sitúa un poco ideológicamente en una intersección entre esta visión trágica y esta visión utópica, y yo la verdad es que me siento bastante alineado también con esta idea. No sé cómo te sientes tú, en qué punto, pero bueno. Mira, a mí me pasa lo mismo. Yo, de nuevo, todo se tiene que poner en su contexto. Claro, yo vengo del idealismo, ¿no? De la lucha social, de vamos a tumbar el sistema, el mundo tiene que ser mejor y claro, después de estas reflexiones, yo, a lo mejor vienen con la edad, ¿eh? Porque esto también pasa, que nos hacemos más conservadores con los años. Empecé a mí sí que hay un filósofo actual que es además muy polémico, pero a mí me encanta justamente por ser tan polémico, que es a Jordan Peterson, Que que, es que psicólogo también. salió a la... ¿Cómo? ¿También tienes algo de Jordan? Es psicólogo también. Es psicólogo, sí, justamente es psicólogo, sí. ¿Lo sigues tú también a él? Bueno, le he leído. No está en la biblioteca, pero le he leído y tiene ideas interesantes. Otras que no estoy de acuerdo, pero sí. Claro, pero sé que hay un concepto que a mí me gustó, ¿no? Y se hizo muy famoso porque salió como la voz contra el movimiento woke americano. Y él defiende las tradiciones, además muy católico, ¿eh? O sea, muy cristiano, no es católico, no sé, yo creo que es cristiano y defiende la Biblia pues, en su esencia y él habla de esto, ¿no? Que allí las tradiciones son un conocimiento acumulado de miles de años que nos han permitido navegar el mundo de forma eficiente, ¿no? Entonces tirarlo todo por la borda de un día para otro es como, escucha, vamos a ver, cuando hacemos cualquier cambio estamos haciendo un experimento. Esto es una cosa que la gente no se da cuenta. Cuando las ideologías nuevas son experimentos. Entonces, vamos a probar el comunismo. Pues fantástico, es una gran idea, muy bien, vamos a probarlo, pero es un experimento, no es una realidad contrastada y validada, ¿no? Entonces lo probamos y decimos, bueno, espera, pasan cosas raras. Si hacemos el comunismo tal como estaba pensado, pasan cosas que no habíamos planteado, ¿no? Entonces iteramos, ¿no? Luego llega el movimiento woke y podríamos hablar de él porque creo que es justamente interesante. O un día hice una entrevista aquí a un activista que lleva 20 años en una casa ocupa y justamente le planteaba esto. Le decías, bueno, hay muchos experimentos que cómo han evolucionado después de 20 años. Me dijo, bueno, algunos han tenido que cambiar porque la idea del asambleísmo todos igual, pues no funcionaba. Siempre había alguno había el que era más igual de los iguales, ¿no? Entonces hay como experimentos que se tienen que validar. Y lo que sí que es verdad es que las tradiciones han sido validadas. Inevitablemente han funcionado en su contexto, en su momento, durante un tiempo han funcionado, por lo tanto, tienen un valor en sí. Y esto es una cosa que para mí fue nueva, yo que venía más de desmontarlo todo. A lo mejor si hubiera venido del tradicionalismo, pues me habría quedado con más la idea de la parte pues de tenemos que cambiar y mejorar, pero a mí pues un poco esto me permitió pues decir, vale, cualquier idea nueva me la tengo que plantear como esto, un experimento, una hipótesis, ¿no? Sí. Yo, si me permites, aquí creo que es muy importante hacer una puntualización. Las tradiciones no dejan de ser evoluciones culturales, ¿no? Antes hablábamos de la evolución biológica, que es muy lenta, la evolución cultural suele ser más rápida. Los seres humanos tenemos una parte biológica que ha evolucionado y luego hay una parte que, sobre todo en los últimos 50.000 años, ha evolucionado muy rápidamente, que es la evolución cultural. Entonces, las culturas no dejan de ser otra cosa que herramientas adaptativas. Pero al igual que la evolución biológica no puedes decir que sea buena o mala desde el punto de vista moral,
simplemente que ha pervivido, ha sobrevivido comparativamente con otras opciones, las tradiciones pasa lo mismo. O sea, hay tradiciones que las que han llegado hasta el día de hoy son muy buenas sobreviviendo. Pero eso no significa que necesariamente sean buenas desde el punto de vista moral. Y esto lo dice Pinker muchas veces, ¿no? Cuidado, ¿eh? Vamos a diferenciar lo que ocurre de lo que es bueno. Entonces, hay tradiciones que pueden ser muy positivas o neutras, que han sobrevivido, y hay tradiciones que son terribles, ¿no? Como la ablación del clítoris, por ejemplo, en algunos países. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerla muy en cuenta cuando hablamos del pensamiento tradicionalista de Peterson, Chesterton y muchos otros conservadores que tienen esta idea, que si la llevas al extremo, como casi todas las ideas, pues es un problema. Sí, sí, no, es evidente lo que... O sea, aquí entramos en un terreno complejo, ¿eh? ¿No? Porque entraríamos en moralidad, entraremos en si la moralidad es relativa o es absoluta, ¿no? Que es complicado entenderlo, ¿no? Pero sí que yo creo que a mí lo que me sirve es primero para evitar el revisionismo. O sea, que esto sí que es importante. O sea, nosotros no podemos analizar lo que pasó hace 100 años ni hace 50 años con la moralidad actual, porque sé que hay elementos de la moralidad actual que son maleables. Sí que a lo mejor podríamos, refiriéndome de nuevo a Sam Harris, ¿no? Analizarlo desde la moralidad absoluta. Este comportamiento aumentaba o disminuía la felicidad en el mundo, ¿no? Y desde este punto de vista, no todas las prácticas que hoy en día consideramos aberrantes pasarían este filtro, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Hablamos del el patriarcado, que es el gran mal de hoy en día. Todo es culpa del patriarcado, ¿no? Vale, pues a lo mejor si nos vamos a 100 años atrás, el hecho de que una parte de este patriarcado, que el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba con los niños en casa, que esto es muy distinto a que el hombre sea abusivo con la mujer, o sea, es una división del trabajo, en ese momento probablemente era la solución óptima y es la que llevaba más felicidad al Puede mundo, ser. porque al final había... Difícil evaluar, pero podría ser. Podría llegar. No sé si lo es o no, pero podría ser. Ahora a lo mejor no, ¿eh? Aunque tengo que decir también que esto que el hombre y la mujer trabajen y tengan niños y tengan Tú que lo hacer los sabes, ¿no? malabares, no, no optimiza para la felicidad en absoluto. O antes que vivíamos en familias extensas, ¿no? Y entonces el cuidado de los niños estaba distribuido. Ahora no, la familia nuclear, que ha pasado a ser el centro, ¿no? Y universal en todas estas culturas, no está muy optimizado para la felicidad, ¿no? Y entonces podríamos distinguir entre cuáles son las prácticas o las costumbres que son dañinas en sí y las que no. Vamos a otro tema que creo que es interesante, que es la violencia, ¿no? ¿Cómo aborda Pinker la violencia, su relación con la naturaleza humana? Que está un poco ligado con lo que íbamos hablando ahora. Sí, a ver, yo aquí sobre todo bebo del libro de Los ángeles que llevamos dentro, que además es el libro más extenso que ha escrito, yo creo, 1200 páginas, una barbaridad, una documentación increíble. Y básicamente lo que dice Pinker es que como animales que somos, ¿no? En parte, bueno, en parte, completamente, pero como animales que somos, que luego han evolucionado y han creado una estructura cultural que nos permite convivir más o menos en paz, tenemos en nuestra naturaleza una parte competitiva muy importante. Y eso hace que la violencia sea endémica en todas las culturas y en toda la historia. Y como decías ahora, la violencia ahora es menor en sociedades urbanas y en estados fuertes porque digamos que el Leviatán, como diría Hobbes, ¿no? El Estado controla y también la cultura y esta ingeniería social, ¿no? Pues por ejemplo que nos hace, que nos mete en la cabeza de, oye, tú por ser hombre y tener más fuerza que una mujer no puedes maltratarla y que además el resto de tus vecinos te miren y si le haces algo a tu mujer te miren mal o te quiten la palabra, eso influye mucho. Pero eso no significa que tú, pues como hombre, seas más agresivo en promedio con una mujer y que vayas a competir, digamos, a muchos niveles con otros hombres por conseguir un estatus que luego te da acceso a unos recursos y a unas mujeres, ¿no? Esto, simplificando mucho, sería la idea de Pinker. La semilla de la maldad está metida en el ser humano y hay que saberlo para tomar las medidas políticas y sociales adecuadas, ¿no? Por ejemplo, saber que existen psicópatas y que pueden hacer mucho daño y mantener, o sea, y tener un sistema de control policial, por ejemplo, que te permita que hagan el mínimo daño posible, sabiendo que van a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, esa es la visión fundamental. Luego también, por dar la otra cara de la moneda, también dice, oye, somos seres sociales, de hecho, probablemente los animales más sociales que existen, y hemos prosperado gracias a la cooperación. La cooperación básicamente es que 1 más 1 no son 2, sino son 3, ¿no?
Y entonces eso nos ha ayudado mucho a prosperar como especie y para cooperar necesitamos tener empatía, necesitamos ser colaborativos y eso está en nosotros también. Y por eso hay actos heroicos y por eso hay hombres y mujeres que dan la vida por sus hijos o por sus amigos y eso también es parte del ser humano. Entonces, bueno, pues una vez más, volver a la complejidad. O sea, lo que hace Pinker siempre es decir, oye, no te quedes con la visión maniquea del mundo de somos buenos, somos malos, sino tenemos de todo, pero evidentemente no somos seres de luz únicamente, que es lo que decía Rousseau, ¿no? Volviendo al tema del buen salvaje y todo esto. Sí, sí, bueno, es ligando, ¿no? La tabula rasa y el buen salvaje. O sea, venimos con una carga que es la que es una carga que se ha generado simplemente pues para sobrevivir, ¿no? Al final nuestra selección ha sido para sobrevivir y ahora, y el sobrevivir en un contexto concreto, ¿no? Porque aquí sí que podríamos, yo creo que así el argumento podríamos decir que más contradice algunas de las tesis evolucionistas de esto, que el contexto de evolución del ser humano es la tribu, por lo tanto el componente social como presión selectiva es fuertísimo. Pero lo que era una tribu ancestral y lo que es el mundo actual no tiene nada que ver. Entonces hay pues aún hay digamos que tenemos unas herramientas que no son exactamente adaptadas al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces sí que tenemos que crear sistemas que lleven las partes que nos son más buenas y más beneficiosas, y aquí sí que podríamos hablar de este nivel de moral no absoluto, de que generen más bien en el mundo, más felicidad mundial, pero yo creo que la parte interesante aquí es aceptar que hay una parte de violencia. Entonces, esa parte de violencia, ¿qué se hace con ella? Porque tampoco no puede negarse, decir, bueno, pues va, te la vamos a reprimir a saco en todos sitios y ya está, ¿no? Tiene que haber algún sitio donde se pueda canalizar de forma constructiva, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, él critica mucho, por ejemplo, todo este reduccionismo de los medios de comunicación y muchas facciones políticas que vienen a decir, no, el problema de la violencia es que los hombres tienen referentes violentos, ¿no? O que ven boxeo, o las noticias de la televisión que son muy violentas, o los videojuegos que son muy violentos, o la pornografía que es muy violenta. Y Pinker lo que dice, oye, cuando tú vas a los estudios, aunque hay diversidad de estudios que dan unos resultados y otros, es decir, hay estudios, por ejemplo, que te dicen que sí que hay cierta influencia entre los videojuegos violentos y la violencia, pero hay otros que dicen que no. Y, por ejemplo, como decías, ahora estamos en el momento más pacífico de la historia y tenemos videojuegos violentos, películas violentas, pornografía violenta, y aún así somos los más pacíficos de lo que hemos sido nunca, ¿no? Entonces no puedes explicar toda la violencia por una influencia cultural. Y ahí lo que viene a decir es que somos violentos por naturaleza, sobre todo los hombres, ¿eh? Y sobre todo los hombres jóvenes. Es decir, si tú te pones a evaluar quién comete los delitos violentos en casi cualquier país, tendrás a chicos entre 17 y 25 años. Y ahí está el grueso. Y luego las mujeres muchísimo menos y los hombres mayores muchísimo menos. Bueno, pues ya lo sabemos. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. No vamos a mirar para otro lado y decir, no, los hombres si tienen buenos referentes no van a ser violentos. Bueno, igual puede ayudar, pero desde luego no va a solucionar el problema de raíz. No, y te diría que hay un contexto donde la violencia, yo lo vivo en primera persona, o sea, soy testimonio yo mismo de que hay una situación donde la violencia aflora muy fácilmente y es de nuevo cuando sientes que tus hijos están amenazados. Esto es una cosa que los padres sabemos que ante cualquier amenaza del hijo sale allí un monstruo terrible que tienes que... Y cuando conduces. Y cuando conduces, sí, yo esto de conducir sí, no lo he entendido nunca, Ah, porque a mí no no. me pasa al revés. Yo me gusta conducir muy tranquilo, pero cuando veo a mi padre que se pone nervioso y todos lo hacen mal y él lo hace todo bien, ¿no? Es como, no he entendido nunca de dónde sale esto. ¿Tú sabes de dónde sale esto de que conducir saque esta parte tan agresiva? Yo entiendo, yo siempre he pensado que es porque en el fondo sabemos que cuando conducimos nos estamos jugando la vida, ¿no? Entonces, eso hace que, pues lo que tú dices con tus hijos, después de a tus hijos, tú a quien más quieres en el mundo es a ti mismo. Aunque lo reconozcamos o no, suele ser así. Entonces, bueno, pues no te gusta que te pongan en peligro gratuitamente. Supongo, que es por eso, no lo sé. Mm. Yo muchas veces he pensado que es porque no tienes la otra persona justo delante. Y no, o Bueno, sea sí, que por supuesto, también, claro. es que es lo que pasa también en las redes sociales, ¿no? La falta del contacto real y las consecuencias a tus actos. O sea, que yo creo que hay este elemento, ¿no? Hay una teoría de la moralidad que es muy interesante, que es que la moralidad es un compás que nos permite sobrevivir en la tribu. Entonces, ahí explica muchos comportamientos
Y claro, uno de ellos es tú no vas a hacer una cosa que sabes que va a ir en tu contra, ¿no? Y las redes sociales han roto este paradigma. Tú puedes insultar a alguien, pero no hay una repercusión. Si tú estás en la tribu, tú estás con tus amigos, tú sabes que no puedes insultar a alguien y decirle todo porque habrá una Sí, repercusión, pero en redes no, ¿eh? total. Entonces yo creo que ahí puede ser que hubiera un elemento de esto aquí. Va, ¿qué más? ¿Qué más? Continuamos. Nos metemos en las diferencias biológicas. ¿Te atrevas a meterte en el tema del género? Sí, claro, sin problemas. Va. Hay que Pues normalizarlo. cuentas un Hay que poco. normalizarlo. Al final me llamáis siempre para esto. Sí, es tu tema, sí, eso. ¿Te llaman para esto la gente? Bueno, cuando estuve con Marcos Vázquez también hablamos de este tema y sí, me sorprendió, o sea, me sorprendió para bien los comentarios que luego hubo, que en general pensaba que iban a ser peores y yo creo que poco a poco la gente va entendiendo que el hecho de que tú digas que hombres y mujeres no somos exactamente iguales no es malo para las mujeres, o sea, que más bien todo lo contrario. De hecho, muchas de las diferencias que se suelen resaltar entre hombres y mujeres yo creo que favorece a las mujeres, como por ejemplo que son más empáticas que nosotros, que son menos agresivas. Entonces, bueno, pues tienen un buen recuerdo espacial. Se habla mucho de la ventaja que tenemos los hombres para movernos en el espacio, ¿no? Para manejar mapas y demás, pero no se habla tanto de que ellas tienen más recuerdo espacial. Esto hay teorías que dicen que puede tener que ver con el tema de la recolección, ¿no? El hecho de que las mujeres Más capacidad de entender las facciones de los otros, ¿no? también la empatía, todo lo que tiene que ver con la empatía, más capacidad lingüística en algunos aspectos. Bueno, todo esto, para que entienda la gente de dónde viene, volviendo a lo que hemos mencionado ya varias veces en el podcast, hombres y mujeres se han especializado, igual que todos los animales, ¿eh? O sea, prácticamente todos los animales, machos y hembras, se especializan en cosas diferentes. En el caso de los humanos, pues las mujeres se han especializado en la crianza y el cuidado de los hijos y luego también en la recolección de alimentos. Entonces, bueno, pues, ¿qué mujeres han sobrevivido y han tenido hijos? Pues las que estaban más adaptadas a ese tipo de perfil, a esa especialización. Y los hombres, pues más a la caza y a proveer y a proteger más, digamos, de los peligros físicos y todo esto. Entonces, ¿qué hombres han sobrevivido? Pues hombres que tienen esa determinación, esa agresividad, esa capacidad de moverse, ¿no? en el territorio, pues por ejemplo, la fuerza de lanzamiento de los hombres es mucho mayor en proporción al peso que la de las mujeres. Todo el torso superior, tú esto lo sabrás bien, ¿no? Es mucho más fuerte en los hombres que las mujeres, sin embargo, el inferior no. O sea, la fuerza de la mujer, proporcionalmente a su peso, es muy parecida a la del hombre en la parte inferior. Bueno, todo esto son explicaciones evolutivas bastante sencillas que no hay por qué echarse las manos a la cabeza. Y luego en muchísimas cosas somos muy parecidos. Tenemos niveles parecidos de inteligencia, la capacidad visual es muy parecida. Las mujeres son un poco más sensitivas, por lo visto, en cuanto a olores, sonidos. Eh, Todo el tema, por ejemplo, de cómo las mujeres colaboraban entre ellas y para eso todo el desarrollo de esa parte más emocional, más de conversación, que muchas veces todo el que sea una persona normal sabe, ¿no? Que el tipo de conversación que tienes entre colegas cuando son mujeres y cuando son hombres son bastante diferentes. Las mujeres tienden a hablar más de temas emocionales, relaciones, y los tíos nos relacionamos más a través de los hobbies, a través de hacer cosas juntos. Bueno, pues son diferencias que cualquier persona puede ver, pero que como nos han repetido hasta la saciedad de que somos iguales, por miedo a que el ser diferentes vaya a justificar un trato diferente, que esto es lo que dice Pinker. Oye, que el hecho de que seamos algo diferentes, no mucho, no justifica que tú trates a una mujer de forma diferente a un hombre. Que trates peor a una mujer que a un hombre o que le quites derechos, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado. Claro. Yo creo que la diferencia aquí para mí es tratar diferente no quiere decir, no, o sea, no puedes tratar peor, no hay mejores y peores, pero que el tratamiento, que hay diferencias es innegable. Uno de los momentos que tuve, recuerdo un momento muy, muy violento en mi vida que pasó cuando mi hijo mayor estaba en la guardería y un día llegó una madre quejándose porque la maestra al empezar el día ponía a los niños en círculo y ponía un niño, una niña, un niño, una niña, un niño, una niña, que la maestra lo justificaba porque así separaba a los amiguetes para que no hicieran ruido. Pero esto la madre vino diciendo, le estás asignando ya su género al niño desde este momento, ¿cómo puedes hacerle esto? Yo me quedé como, era como, pero si es que un niño o una niña, es que lo es. Y aceptar que es un niño o una niña no es decir ni que uno es mejor ni que otro es peor, es siempre decir, pues uno es rubio, otro es moreno, pero un niño
no es una niña. Ya sé que aquí habrá un porcentaje de la población pequeño que tendrán pues, percepciones de género distintas y lo acepto perfectamente y adelante con ellos, pero que una de las diferencias biológicas más grandes que tenemos ahora se ha puesto en duda de esta forma tan radical, para mí es como es un cortocircuito mental, ¿no? Y claro, es que para mí aceptar la diferencia no es discriminar. Eso es. Y aceptar diferencia de roles no es discriminar. ¿Lo decías tú o dónde lo leí hace poco, ¿no? Que el hecho de que haya menos mujeres ingenieras simplemente es porque no les interesa tanto. Bueno, esto ¿Lo no, comentas tú esto? al final yo todas estas ideas obviamente no son mías, son de lo que yo he leído de expertos en el tema, ¿no? Pinker pone un ejemplo de en la época en la que escribió el libro, que era otra época diferente a la actual, que es 2002, si no Sí, recuerdo sí. mal, pues que ya el simple hecho de decir, como una investigadora que dijo, era mujer además, dijo, oye, no, que es que hay menos ingenieras no por una cuestión de discriminación, sino porque es que a ellas les interesan más las personas y a los hombres les interesan más las cosas, ¿no? Y volvemos, esto es un promedio, es un promedio. O sea, habrá hombres que estén encantados de quedarse cuidando de su madre en casa y mujeres que son CEOs, ingenieras súper cuadriculadas. Y de hecho en la biblioteca yo tengo bastantes perfiles así, de mujeres muy analíticas, muy, pues que les interesa mucho este tipo de cosas, pero que en promedio no es así y que no pasa nada y que puede haber una influencia cultural, por supuesto, ¿no? La cultura, tú no puedes separar la cultura y la biología, así como, ala, corto por aquí, se realimentan, son cosas que se realimentan. Si tú no tienes referentes, es difícil que tú pienses en que puedes ser, por ejemplo, ingeniera, ¿no? Cuando no había ninguna ingeniera, para una mujer era muy difícil imaginar eso, y eso la limitaba, por supuesto. Pero reducirlo todo a que te faltan referentes es un problema igual que el hecho de decir que los referentes no sirven para nada, ¿no? Volvemos al tema de los extremos. A mí esto siempre me gusta huir de los extremos. Exacto, yo creo que en muchos aspectos nos hemos ido al otro extremo, ¿no? A nivel cultural, que entiendo que es una reacción que para llegar luego un poco al medio, pero bueno, cuando veo estos extremos a mí me sitúan un poco en una encrucijada, ¿no? Porque tengo una mentalidad más liberal y progresista, pero ahí simplemente hay afirmaciones que no entiendo. Sé que para mí hay un matiz que creo que es importante y que es una diferencia que es al final, es un matiz que no deja de ser relevante, que es que como he dicho antes, la evolución del hombre viene muy determinada por la tribu y hay un proceso que lo mencioné muy rápidamente antes, pero que es la autodomesticación del ser humano, que se conoce muy bien el proceso de domesticación de los animales, pues que es el que ha sufrido el perro, el que ha sufrido la vaca, el que ha sufrido todos los animales que tenemos a nuestro alrededor, implica una bajada, o sea, implica la supresión de los comportamientos más agresivos. Y esto lo que hace es que los hombres feminizar no es la palabra, los hace más niños. Al final los animales más domesticados tienen características más infantiles y en general esto lo que lleva es a que los hombres no desarrollen los rasgos más agresivos masculinos no, por antonomasia, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el ser humano esto ha sucedido mucho. En los hombres actuales, cuando hablamos de este contexto del hombre era cazador y era el agresivo, iba esto, pues a lo mejor era así hace 500.000 años, pero en los últimos 200.000 años el ser humano pues, ha sufrido unos cambios que en gran medida han disminuido estos rasgos y nos hemos acercado más. O sea, el hombre moderno y la mujer moderna están mucho más cerca de lo que lo estaban nuestros ancestros hace 200.000 o 500.000 años, ¿no? Probablemente sí, probablemente sí. Tiene sentido. Sí. O sea, que de nuevo estamos hablando de distribuciones, ¿eh? O sea, es que es el pensamiento probabilístico versus el pensamiento lineal, o sea, absolutista, ¿no? Que lo pongo en pantalla aquí, no sé si lo ves rápido, Sí, ¿no? Son claro, claro. distribuciones. Y probablemente entre hombres y mujeres el punto de intersección entre las dos distribuciones es muy ancho, ¿no? O sea, aquí a lo mejor no es suficientemente ancho, pero hay divergencias, ¿no? Yo creo que aquí está el problema y es que cuando lo analizamos todo como dualidades, ¿no? Como extremos que no funcionan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Va, nos metemos de nuevo en el tema de la conciencia. ¿O crees que hay algo más a tratar sobre pues, la diferencia de género o el movimiento woke, un poco esta visión? Va a ser un último tema aquí. Yo simplemente, como para ligar todo esto que hemos dicho, ¿no? Creo que hay ahora un movimiento importante, muy progresista, que es
Bueno, que está basado mucho en las creencias de la tabula rasa El buen salvaje. y la del salvaje feliz, ¿no? Que es que todo es un constructo social, que no hay nada por detrás, ¿no? Y estamos viviendo como una ola muy grande en este sentido, ¿no? Y esto para mí es grave, porque Steven Pinker escribió este libro hace 20 años y, y ahora estamos en este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Evidentemente, el signo de nuestro tiempo, entre otros, son esta serie de movimientos identitarios que, por ejemplo, Pablo Malo, en su libro de los peligros de la moralidad, viene a hablar de una teoría, ¿no? Y es que se ha sustituido un poco la religión clásica, bien sea cristianismo, hinduismo, bueno, en Occidente se ha sustituido por estas, lo que llaman pseudo religiones, ¿no? De la justicia social, movimiento woke y demás, que al final la gente necesita una causa a la que entregarse, un dios, ¿no? Que puede ser el dios cristiano o puede ser esa idealización del indígena, de la mujer pura, del negro puro, de lo que sea, ¿no? Y bueno, esto, pues, como tú dices, es un problema que no nos vamos a deshacer, yo creo que de él nunca, porque tenemos esa tendencia también los humanos a abrazar estas creencias que hoy son de este tipo. O sea, igual que podemos criticar el movimiento woke, luego también podemos criticar el movimiento, el que estaría al otro lado, que es el movimiento nacionalista, ¿no? De el país o la nación como el elemento principal sobre lo que todo gira, ¿no? Y yo tengo que rendir pleitesía a mi país, morir por mi país, esto también son ideologías, son creencias, muchas veces muy perjudiciales, ¿no? Que hace que la gente tome decisiones erróneas basadas en nada, en realmente una ideología, una creencia que se ha montado, pues en este caso el nacionalismo tiene un sentido político, ¿no? Porque unifica a todas las personas de una nación. También los movimientos woke tienen un sentido para la gente que los habita, ¿no? Que es sentirte parte de una comunidad, sentir que estás haciendo algo importante, dar incluso sentido a tu propia vida. ¿Qué pasa? Que cuando conviertes eso en el gran problema, habiendo la cantidad de problemas que hay en el mundo, ¿no? Como por ejemplo la pobreza extrema, que todavía hay 800 millones de personas en pobreza extrema y solo se habla prácticamente del racismo, del machismo, sobre todo en países donde muchas veces son problemas, obviamente, pero que no son los más graves. Vamos a hablar, por poner cosas concretas, ¿no? Lo que decías tú antes de la violencia contra las mujeres en países como España, ¿no? Pues estamos en el mejor momento de la historia, sigue siendo un problema, pero si lo comparas con un montón de causas de muertes de otro tipo, pues es nada. O sea, estadísticamente es una proporción muy pequeña. Y sin embargo, la atención que toman es enorme. Entonces, estamos dejando de prestar atención a otros problemas que son también graves o incluso más graves. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo eso es lo que aúna a la gente, ¿no? De estos movimientos. Entonces, muchas veces yo no soy tan crítico con el movimiento feminista, con el movimiento woke. No, es como simplemente decirle a la gente que está todo el día pensando en eso, decirle, oye, ¿sabes que también hay otros problemas? Que a veces prestar solo atención a un problema puede hacer que te olvides de otros que son tan graves o más. Ese coste de oportunidad, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Por eso yo creo que el estar viendo constantemente las noticias te genera muchos problemas de juicio, porque te hace pensar que la realidad, y esto es una de las cosas que habla Pinker mucho, es una cuando la realidad es muy diferente a lo que tú ves en las noticias. Sí, bueno, y además aquí nos vamos al lo que llamo el sesgo del tigre, que seguro que tiene un nombre más científico, que es que estamos siempre pendientes del siguiente peligro, ¿no? Y magnificamos todos los peligros Claro. del mundo. ¿Cuál es esa web que, All Vaulting Data, que menciona los datos fidedignos, que muestra cómo ahora estamos en el momento de menos guerras de la historia, menos muertes, ¿no? Mejor educación, mejor salud, menos pobreza. Sí, 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 claro. Claro, para tener una visión más realista del mundo necesitas un pensamiento estadístico, lo que tú decías antes, y necesitas irte a los datos y entonces ahí es donde puedes decir, vale, ¿dónde están los principales problemas? ¿Es la violencia machista uno de los principales o no? O quizás sea la pobreza extrema, o quizás sea lo que sea, pero es importante que intentemos dejar un poco a un lado las ideologías y a la hora de tomar decisiones, tanto los gobiernos como las ONGs, como a nivel individual, nos centremos en cuáles son los problemas más acuciantes y no nos dejemos llevar por las modas, por las ideologías o por el movimiento que ahora mismo entre tus amigos es el que se lleva.
Completamente de acuerdo. Sí que a lo mejor, para hacer un poquito de debate, sí que es verdad que, o sea, el tema del coste de oportunidad es una arma de doble filo, porque al final la agenda de cada uno es distinta, ¿no? Y a lo mejor para una persona concreta hay un problema que es más importante que para otra, y también es verdad que no podemos estar todos dedicados a todos los problemas simultáneamente, y por lo tanto yo veo muy legítimo que uno tome una causa concreta y trabaje para esa causa, ¿no? Porque para mí hay como, habría dos puntos. Uno que has dicho tú, que es el movimiento identitario, es cuando te identificas tanto en ese movimiento que cualquier cosa que no sea esa identidad es mala. Creo que esto ha pasado mucho con el tema del movimiento de género que ha degenerado es una mala palabra, pero que ha evolucionado, ha ido a unos extremos, ¿no? Al final, si no defiendes a la persona que es transgénero, que además le pasa tal cosa y que tiene no sé qué, no sé cuántos, que representa un 0,0001% del grupo, es que eres un desertor, ¿no? O sea, que hemos llegado a extremizar muchísimas posiciones y no se acepta la diversidad de pensamiento, no hay un poco una visión de pensamiento único en muchos de estos movimientos. Y luego sí que hay este elemento que más centrado ligado con lo que estamos hablando del libro, que es simplemente que hay algunos de estos movimientos que niegan algunos de los principios básicos que mencionaba Pinker, ¿no? De que no somos todos iguales, que es que no hemos nacido todos iguales, ya está, es que es así, esto no es ni bueno ni malo, es así. Y que negarlo llevará a problemas inevitablemente. Entonces sí que hay algunos de estos movimientos que han perdido esta brújula, y esta es la otra parte que a mí pues me chirría un poco, aunque en realidad yo defiendo, o sea, soy más bien afín a casi todos los de ellos, ¿eh? O sea, que soy como persona que me considero Claro, es que progresista, pues, hay que poder compatibilizar la crítica sobre un movimiento con el hecho de que a ti muchas cosas de ese movimiento te parezcan legítimas y te parezcan positivas. Y de hecho, claro, el sí. movimiento woke que viene del tema del racismo en Estados Unidos, pues claro que tienen razones los negros y los hispanos en Estados Unidos para quejarse del racismo endémico que ha habido en Estados Unidos hasta hace 4 días y que sigue habiendo en muchos aspectos de la sociedad. Claro, pero es que hace 4 días era una cosa institucional, que directamente los negros no podían viajar en el mismo autobús que los blancos. Entonces, claro, no surgen de la nada. Este tipo de movimientos nunca surgen de la nada. Lo que pasa es que luego se convierten en monstruitos. Con el tiempo, es como una competición a ver el caso más extremo y la exageración mayor para destacar, ¿no? Entre lo demás. Y ahí es donde se convierte en un problema y ahí es donde tiene que venir gente valiente que lo critique, aunque sea lo que todo el mundo opina en ese momento, porque es lo políticamente correcto. Ujú. Vale, exacto. Creo que has resumido perfectamente un poco la posición en la que estamos, que es que no estamos en contra de ninguno de ellos, simplemente tenemos una visión un poco más crítica. Y escucha, Val, mira, que yo tenía más preguntas aquí, ya sabes que cuando te pasé el guión tenía como 50 preguntas puestas. Casi me da algo cuando lo veo. Sí, sí, sí. Es que es como tenía muchas ganas de hablar contigo y tener un poco este tipo de conversaciones, pues me animé mucho, ¿no? Pero para no alargarlo mucho más, vamos a dejarlo aquí. Si la gente le gusta el episodio y cree que vale la pena, teníamos otro libro en la recámara que evidentemente no hemos tratado, que era el del gen egoísta, pero si la gente le interesa que nos lo diga y hacemos otra, otra sesión de este estilo. Pero sí que tengo algunas preguntas que no te había puesto en el formulario. A ver qué te A parece. ver. La primera de todas es ¿cuál es tu rutina de ejercicio? Si es que tienes alguna. Pues yo ahora mismo estoy haciendo más o menos unos 4 días por semana fuerza, movimientos básicos, sentadilla, peso muerto, A ver, yo sigo a Marcos Vázquez, entonces claro, tampoco voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Los ejercicios principales más funcionales y es lo... ¿Sigues alguno de sus programas? ¿Un desencadenado o Sí, el de barras. El de barra barra libre. libre? Y la verdad es que yo vine de una lesión de cadera y una operación hace unos años bastante importante y me ha ayudado muchísimo y estoy súper contento, la verdad, con ese entreno. Y luego ahora intento hacer 2 o 3 días a la semana algo de cardio, varío, ¿no? Voy al gimnasio y me meto en una clase de baile un día, en body pump otro, y intento hacer cosas que me entretengan porque no me gusta correr. Entonces suelo hacer ese tipo de ejercicio. Así que, bueno, y luego todo lo que sea movilidad también me encanta. O sea, todo lo que sean ejercicios de movilidad y desentumecerme un poco me gusta mucho. Ese sería el resumen. Supongo que sigues a Pau y a Pablo, ¿no? De Enso Movers. Sí,
Sí, sí, en su momento hice alguna. Ahora me lo tomo en plan más tranqui, pero sí me gusta complementar la fuerza y ya entramos en una edad en la que si no trabajas la movilidad, los tíos nos quedamos como, como troncos. Así que sí, me gusta trabajarla. Sí, sí. Yo, de hecho, entrevisté a Pau y a Pablo aquí en el podcast y me entusiasmé tanto que me apunté a su programa y ahora Pau es mi entrenador y me mete una Ah, caña mira. que... Muy bien, ¿cómo es tu alimentación? Pues mira, yo soy vegano, con lo cual ¿Es sí, vegano? mi alimentación es vegana y como mucha legumbre para meter proteína suficiente y lo demás, pues verduras, frutos secos, bueno, pues alimentación vegana típica. Lo soy desde hace muchos años, obviamente he ido variando, he ido encontrando lo que mejor me funciona. Me suplemento con vitamina B12, que es lo que tiene que hacer cualquier vegano, con omega 3 también. Y luego pues tomo proteína de soja de vez en cuando, no lo hago siempre, pero también de vez en cuando para complementar un poco la proteína. ¿De dónde sale la decisión de ser vegano? Moral, o sea, en mi caso no es un tema de nutrición, que te complica un poco, sobre todo cuando viajas. Acabo de estar en México, por ejemplo, y afortunadamente en Ciudad de México hay restaurantes veganos, como toda gran ciudad, pero es verdad que si tú te mueves por restaurantes de la calle, pues te va a costar, ¿no? Y no, mi decisión es moral y la tomé hace como 10, 11, 12 años. Y bueno, hasta hoy, la verdad es que contento y sigo manteniendo mis ideas de veganismo ahí. ¿Y la idea surge más del bienestar animal o surge más de un tema de sostenibilidad ecológica? No, yo empecé por el tema de la moral, o sea, por un tema puramente moral de, bueno, al final, si tú, el vegano lo que considera es que los animales tienen un sistema nervioso, lo que comentábamos antes, ¿no? Como el nuestro. O sea, el comentario que te he hecho antes ha sido, no lo sabía, ¿eh? Pero he ido a tocar No te un preocupes, punto. está bien. Yo no tengo problemas por eso. De hecho, estoy muy habituado a que la gente me cuestione y, bueno, la cuestión es que como tenemos sistema nervioso central, igual, por ejemplo, que un cerdo, pues nosotros sufrimos igual que el cerdo sufre igual que nosotros. El cerdo no tiene esa capa cognitiva desarrollada como nosotros, es decir, no reflexiona sobre el sufrimiento, pero eso no quita que no sufra. Y entonces, bueno, sí, como yo puedo evitarlo, como ser humano que no vivo en las cavernas cazando, sino que vivo en una ciudad donde puedo comprar todo tipo de alimentos veganos y es suficiente para estar sano, pues ya está, esa fue mi decisión. Que eso luego tiene repercusiones positivas en el medio ambiente, nutricionales, bueno, ahí ya digamos que pues son temas muy secundarios para mí. Muy bien, muy bien. Ha sido un problema importante en tu vida esto? No, no, ¿a qué nivel? ¿A nivel social? ¿A Sí, a nivel...? nivel social, a nivel de encontrarte muchos críticos o no, o la gente lo acepta bien. No, a ver, yo creo que mira, una de las cosas positivas de toda esta nueva forma de pensamiento, ¿no? Del siglo XXI es que la gente cada vez está más abierta a este tipo de cosas, ¿no? Quizá no está de acuerdo contigo, pero sí está dispuesta a escuchar, pues como tú haces, ¿no? Oye, ¿y por qué? Y hay gente que te lo cuestiona. Yo obviamente he reflexionado mucho sobre el tema y entonces doy mis explicaciones. Y hay gente que dice, pues no estoy de acuerdo y ya está. No, no tengo un problema porque la gente me cuestione. En general la gente es respetuosa. Bueno, me he encontrado de todo, pero en general es respetuosa. Claro, ¿no? Que es lo que tendría que ser, ¿no? Al final, cada cual tiene sus decisiones y se tienen que respetar siempre y cuando estas decisiones no hagan daño al otro. Y Claro. claramente el veganismo no hace daño a nadie. Esto sí que. Claro, yo al principio sí que tenía más conflicto en el sentido de que cuando tú te acabas de hacer vegano, muchas veces lo tienes muy a flor de piel y te metes más en discusiones que no van a ningún lado. Y con el tiempo he aprendido a ser más sabio y decir, bueno, si la gente me pregunta, yo les digo mi opinión, pero no voy a entrar a debatir con alguien que no me ha preguntado o que no me ha pedido mi opinión sobre el tema. Y soy más feliz. Claro que sí, sí. A mí me pasa lo mismo porque yo no vengo del veganismo, vengo de otro movimiento, si quieres decirlo, más de la dieta paleo, estoy muy dentro con la dieta cetogénica. Y cuando la gente viene a criticármelo es como, bueno, vale. Si algún día tienes ganas de hablar conmigo para aprender y para saber experiencias, hablamos Claro, o sea, al final no estoy aquí para... acercarte con la curiosidad más que con el juicio, ¿no? De inicio, pues si yo no conozco algo, te voy a preguntar, oye, ¿y por qué lo has hecho? Pues como tú ahora, ¿no? Y voy a tener curiosidad y ya cuando tenga información igual te puedo cuestionar alguna cosa y decir, oye, pero esto es así o no. Bueno, pues lo hablamos. Sí, sí, sí. Pero siempre desde el respeto de la opinión del otro, Claro, ¿no? claro. Sabiendo que sí, sí.
¿Has probado nunca la dieta cetogénica? No, la verdad es que he oído mucho hablar de ella, también le he oído a Marcos, pero no he probado y además tampoco sé si es fácilmente compatibilizable la dieta vegana con la cetogénica. Supongo que es complicado. Sí, sí que ¿Sí? lo es, sí que ¿Es lo es. compatibilizable? Sí, Bueno, pues mira, sí, sí. interesante saberlo. Pues mira, luego, si quieres, te mando el libro porque ahora hemos publicado un libro hace nada, de 15 días, sobre este tema y si quieres te lo mando. Estupendo. Si te hace gracia. Luego me lo dices y Sí, sí, claro que sí. pues ya te lo mandaré. Muy bien, pues dime un error favorito, ese error que al momento de hacerlo fue un error, un fracaso, pero a posteriori fue instrumental en un cambio en tu vida. Pues mira, mis errores más graves yo creo que siempre han tenido que ver con mis relaciones de pareja. Y quiero pensar que siempre he ido aprendiendo, ¿no? Desde mi primera novia importante que me dejó y luego con el tiempo me dijo, oye, pues mira, o sea, me explicó los motivos, ¿no? Y quiero pensar que siempre en relaciones posteriores he intentado aprender e intentado mejorar. Creo que en la vida muchas veces le damos mucha importancia al trabajo, a los proyectos personales y se nos olvida de que las personas que están a nuestro alrededor es lo más importante. Tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos y es en la faceta en la que más intento aprender y en la que muchas veces más me cuesta. ¿Tú tienes hijos? No, no. No. No, porque la segunda pregunta era cómo gestionas tu tiempo, pero sin hijos es mucho más fácil. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu gestión del tiempo? Claro, el problema que tenemos los que trabajamos como tú y como yo es que no tenemos a un jefe que nos diga, ¿no? Lo que tenemos que hacer y a veces cuesta. Entonces, he probado de todo. He probado desde tener un horario férreo hasta dejarme llevar un poco por lo que me apetece en cada momento. Y lo que me he dado cuenta es que no hay una solución buena, sino que cada momento vital te pide una cosa. Por ejemplo, yo últimamente estoy viajando más y entonces estoy teniendo que adaptarme. Yo antes cuando viajaba yo viajo pero no trabajo. Y ahora vale, tienes que aprender a trabajar y a viajar a la vez, porque es que si no, no tienes tiempo suficiente. O, o, por ejemplo, concentrar más el trabajo cuando estoy en Madrid y luego cuando salgo, pues disfrutar más del viaje. Lo que está claro es que cualquier solución férrea que nos pongamos acaba fallando en cuanto hay un cambio. Ese es para mí mi mayor aprendizaje en cuanto a organización. ¿No tienes un metasistema así o alguna cosa muy general a la que te ciñas? He tenido todo tipo de sistemas, porque además yo me dedicaba a gestionar proyectos durante muchos años, pero a día de hoy me he dado cuenta de que tengo más que fluir e ir adaptando el sistema al momento en el que me encuentro. Hay otra pregunta que siempre hago, que es ¿cuáles son tus libros favoritos? Pero no te la haré porque esto sería absurdo en tu caso. Yo creo que la gente que tenga interés en saber cuáles son los libros favoritos de Val, que se apunte a la biblioteca Polímata, que evidentemente dejaré enlace aquí en las notas del podcast. Y bueno, siempre termino una última pregunta y es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho. Pues sí, una pregunta que no te habría respondido, que es ¿cuáles son los libros de la Biblioteca Polímata? ¿No? Ya que en la Biblioteca Polímata yo he hecho una selección de los 50 libros que me parecen más importantes y siempre la gente tiene curiosidad, oye, ¿cuáles son y cuáles son? Y digo, pues mira, lo vas a ir descubriendo cuando entres en la Biblioteca Polímata porque lo que voy haciendo es que cada mes desbloqueo un libro nuevo, pero nadie sabe cuáles son los 50 libros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es una pregunta interesante para hacer, pero que no te podría responder. Muy bien, está bien. Si a alguien le interesa, que se apunte allí y que lo mire. Ya hay 20 desbloqueados, así que ya hay material, entre ellos el libro del que hemos hablado hoy, La tabla rasa. Yo ya te dije cuando entré, me miré y dije, hay uno que he visto, que no he visto, que creo que sería esencial, que es el de Why Nations Fail, que no sé si está en los 30 que no están Podría desbloqueados, ser, podría pero ser. podría ser, pero para mí es también uno de esos libros que me cambiaron la vida, ¿no? Pero pues muy bien, Val, ha sido un placer, me lo he pasado genial, era un poco como me lo imaginaba, ha sido una conversación, debate. Es un experimento en el podcast esto, porque normalmente voy a expertos a hablar de un tema concreto, ir al detalle, y esto ha sido como una conversación más generalista, pero yo creo que muy enriquecedora. Así que te lo agradezco mucho y para terminar, pues dile a la gente dónde puede seguirte. Bueno, que busque Polímatas con Y en Google y ahí aparece todo lo que tengo publicado en abierto, que son podcasts, blogs, entrevistas, charlas y demás. Y luego, si le gusta y le atrae digamos, la parte más en profundidad, pues que se apunte a la Biblioteca Polímata un par de meses y que pruebe. O sea, ahí estamos 250 personas
como tú y como yo, que nos encantan los libros, nos encanta aprender, debatir, y yo creo que es una experiencia única. Por lo menos hay que probarla. Así que allí os espero. Muy bien, yo ya estoy allí, o sea que me encontraréis también. Ya, Oriol ya está dentro, así que Oriol y más gente importante y conocida del mundillo, así que apuntaros. Muy bien, pues muchas gracias, Val. Muchas gracias a ti, Oriol. Hasta luego. Atención, amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código OriolRoda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.